Igual 151 Zorro Novelas Ligeras My friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Ahora bien, ¿sigues pensando que tu Dynamax es suficiente para impresionar? La voz de Meiyo no era fuerte, pero como una roca gigante arrojada a un lago en calma, agitó mil olas en esta pequeña plaza frente al Suizo Arena. Todos tenían la mirada fija en el centro del campo. Allí, donde debería haber estado el guardián del Laura Lucario. Pero en ese momento, en su lugar apareció una figura nunca antes vista que emanaba una aterradora sensación de presión. A medida que la luz de la evolución se disipaba, la forma de Mega Alucario se reveló por completo bajo el sol de Galar. Su cuerpo se había vuelto más esbelto y ágil. Sobre su torso, originalmente azul, unas marcas negras se extendían como sombras, delineando músculos llenos de fuerza explosiva. En los extremos de sus extremidades, el pelaje original de color crema se había vuelto más denso y esponjoso, especialmente a ambos lados de su cabeza, donde elegantes trenzas se movían sin el viento, añadiéndole un toque de salvajismo e indomabilidad. Lo más llamativo eran las partes afiladas de su cuerpo. Las púas óseas en el dorso de sus manos y tobillos se habían vuelto más largas y afiladas, brillando con un frío destello metálico como si fueran cuchillas naturales. Sus ojos ya no eran de un rojo pálido, sino que ardían con dos luces carmesí, calientes como la lava, llenas de una intención de batalla infinita. Una fuerza condensada al extremo y pura hasta el límite surgió de su cuerpo, formando una onda de aire visible y en constante fluctuación que dispersó el polvo del suelo en todas direcciones. Este poder era distinto de la presión abrumadora, grandiosa, pero ligeramente difusa de Dynamax. Era más contenido, más concentrado, como una hoja sin igual templada mil veces y oculta en su vaina. Una vez desenvainada, podía cortar cualquier cosa. ¿Esto, qué es esto? ¿Se trata de algún tipo de transformación especial? ¿Pero por qué no hay luz roja? Nunca había visto un Lucario como este. Su presión, es tan fuerte. El público que los rodeaba estalló en una exclamación y un debate tras otro. Como nativos de Galar, estaban acostumbrados desde hacía tiempo al fenómeno Dynamax, pero la escena que tenían ante sí superaba por completo sus conocimientos. Y el joven de cabello plateado que estaba de pie frente a Meiyo había perdido hacía tiempo la arrogancia y el desprecio de su rostro, reemplazados por una sorpresa y un desconcierto sin precedentes. Podía sentir claramente que su Arrokuda, conocido por su velocidad y ferocidad, estaba temblando, dejando escapar gemidos inquietos desde su garganta como si se enfrentara a un depredador natural. Haciendo bromas. Tras un breve instante de aturdimiento, una profunda humillación lo invadió. El rostro del joven de cabello plateado se enrojeció al recordar con vehemencia a la Rokuda, que ya había perdido las ganas de luchar. No creas que hacer unos efectos de luz y sombra deseables puede asustarme. Señaló a Meiyo, gritando con una falsa bravuconería. En Galar, solo hay un símbolo de poder. Y ese es, Dynamax. No importa qué truco use, será vulnerable ante el poder absoluto. De repente, sacó una segunda Pokéball de su cintura, la alzó en alto y, al mismo tiempo, presionó la banda Dynamax en su muñeca. Déjame mostrarte el verdadero poder de Galar. Vamos. Compañero mío. Deja que tu cuerpo se convierta en una montaña. La energía Dynamax roja, como un dragón despierto, se elevó hacia el cielo desde la pulsera en la muñeca del joven y fue inyectada con precisión en la Pokéball lanzada al aire. Auge. La Pokéball se agrandó instantáneamente en el aire, y un pilar de luz roja que se extendía desde el cielo hasta la tierra se estrelló contra el suelo, envolviendo por completo el espacio abierto frente al estadio. Se levantaban vendavales por todas partes y las nubes rojas se agitaban. El suelo tembló violentamente bajo este gran poder, y una presión soberana y aterradora se expande en todas direcciones. Oh. Es Dynamax. Aquí viene, aquí viene. Esta es la batalla que ya conocemos. Mira. ¿Qué Pokémon es ese? Los espectadores que se encontraban alrededor se emocionaron de inmediato, como si hubieran visto a su ídolo más familiar y admirado, y todos estiraron el cuello con los ojos llenos de fanatismo. Dentro del pilar de luz, una silueta enorme, similar a una montaña, se expandía y se elevaba a un ritmo visible. Poco después, una bestia gigantesca de decenas de metros de altura apareció ante todos.
Era un Pokémon gigante compuesto de mineral azul oscuro, con el cuerpo salpicado de innumerables núcleos de energía cristalinos de color naranja rojizo. Carecía de extremidades. Su enorme cuerpo estaba formado por incontables rocas irregulares apiladas, y sobre su cabeza, una gigantesca roca con un solo cuerno apuntaba directamente al cielo. Riperior. Este coloso, conocido por su ataque y defensa física, interpretó las palabras enorme y pesado al extremo después de su Dynamax. Con solo estar allí, era como una montaña insuperable, cuya sombra casi engullía por completo a Meiyo y Mega Lucario. ¿Lo sientes? Forastero. De pie a los pies de la bestia gigante, el joven de cabello plateado recuperó la confianza, riendo maniáticamente como si ya hubiera visto la visión de la victoria. Esta es la brecha. Esto es poder. Ante mi Max Riperior, tu Lucario de color cambio es como un ridículo insecto. Ahora, paga el precio de tu anterior arrogancia con desesperación. Aplástalo. Máxima caída de rocas. Los jóvenes lanzaron un grito de victoria. Riperior lanzó un rugido sordo hacia el cielo, alzó su brazo, tan pesado como una luz, y lo estrelló con furia contra el suelo. Auge. Acompañadas de un ruido ensordecedor, innumerables rocas afiladas del tamaño de coches se condensaron rápidamente en el aire sobre Mega Lucario y, con un impulso que podía destruirlo todo como una pequeña lluvia de meteoritos, se estrellaron contra esa diminuta figura. Se acabó. No puede esquivar. Entre la multitud, algunas personas incluso cerraron los ojos, incapaces de mirar. En su opinión, ante este tipo de ataque de área sin parangón que cubría todo el campo, cualquier intento de esquivar perdía sentido. El único resultado posible era ser reducidos a polvo. Sin embargo, en el rostro de Meiyo no había ni rastro de pánico. Simplemente alzó la vista hacia la lluvia de muerte que caía y con calma dio su primera orden. Combate cuerpo a cuerpo. Antes de que su voz se hubiera apagado, Mega Lucario se movió. No retrocedió ni intenté usar ningún movimiento para bloquear. Simplemente bajó un poco el cuerpo y golpeó el suelo con fuerza con los pies. Estallido. Se oyó un sordo estallido en el aire, y el suelo bajo sus pies se agrietó al instante. Y su figura se transformó en un rayo azul oscuro casi imposible de captar a una simple vista, que se abría paso entre los huecos de esa lluvia de rocas hermética a una velocidad que desafiaba por completas las leyes de la física. Rápido. Demasiado rápido. A simple vista, solo se podía ver una imagen residual, dibujando una serie de trayectorias en forma de Z entre las rocas gigantes, cada destello evitando con precisión todos los ataques que caían. Eso no era huir. Eso era bailar. Una danza de la muerte llena de velocidad y destreza extremas, ejecutada al borde de la destrucción. ¿Qué? La sonrisa en el rostro del joven de cabello plateado se congeló por completo. Sus ojos no podían seguir el ritmo de la velocidad de Mega Lucario. En ese instante, mientras estaba aturdido, ese rayo azul oscuro ya había recorrido decenas de metros y apareció ante el cuerpo de Riperior, semejante a una montaña. Entonces, comenzó el ataque. Estallido. 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 No hubo explosiones ensordecedoras, solo una serie de impactos sordos, densos y entumecedores, como tambores. La figura de Mega Lucario, como un fantasma, se movía a gran velocidad alrededor de la parte inferior del cuerpo de Riperior. Sus puños, sus pies, sus codos, sus rodillas. Cada parte de su cuerpo se transformaba en el arma más letal. Cada golpe impactó con precisión en las articulaciones y los puntos débiles de la aparentemente indestructible armadura de roca de Riperior. 4 veces efectivo. La supresión absoluta del tipo lucha contra el tipo roca. Rugido. El enorme Riperior lanzó un grito de dolor extremo. Su Max Rockfall, capaz de derrumbar montañas y de piedras, perdió instantáneamente el control de su energía debido a las graves heridas en su cuerpo principal. Se desintegró en el aire, convirtiéndose en innumerables escombros que se estrellaron contra el suelo vacío, pero ni un solo fragmento pudo rozar la ropa de Mega Lucario. Balanceaba sus gigantescos brazos, intentando aplastar al bicho que se movía rápidamente a sus pies, pero sus movimientos parecían ridículamente torpes ante la altísima velocidad de Mega Lucario. Cada ataque solo conseguía crear un enorme cráter vacío. Y lo que le siguió fue una andanada de ataques aún más violenta, como una tormenta.
Segundo movimiento, la voz de Meiyo sonó de nuevo como una sentencia de muerte, esfera de aura. Mientras se desplazaba a gran velocidad, Mega Lucario no se detuvo ni un instante. Entre sus palmas, se formó instantáneamente una esfera de luz azul que condensaba energía aura de alta densidad. Ni siquiera lo miró, simplemente lo lanzó hacia arriba con naturalidad. Ese misil azul trazó un arco extraño, esquivó el brazo oscilante de Riperior y, como si tuviera vida propia, impactó con precisión en la articulación de su rodilla trasera. Auge. Con un sonido sordo, la pierna derecha de Riperior, que era como un pilar que sostenía los cielos, de repente se debilitó. El cuerpo, semejante a una montaña, perdió el equilibrio y, soltando un rugido involuntario, se desplomó de rodillas sobre el suelo. Como resultado, toda la tierra tembló violentamente. Todo el campo quedó en absoluto silencio. Todos se quedaron atónitos ante esta escena de gran impacto. Esa bestia gigante que hace un momento se mostraba dominante y miraba por encima del hombro a todos los seres vivos como un dios, en realidad fue obligada a arrodillarse por un oponente que solo representaba el 1% de su tamaño. No, imposible, esto es absolutamente imposible. Los labios del joven de cabello plateado temblaban. No podía aceptar lo que veía. Su orgulloso e invencible Dynamax era en realidad tan vulnerable. Levántense. Levántense por mí. Usen Max Steel Spike. Rugió histéricamente. Sin embargo, Meiyo ya no tenía intención de darle más oportunidades. Se acabó. Levantó la mano y la presionó formando un puño. Puñetazo de bala. En el instante en que Riperior se arrodilló, la figura de Mega Lucario ya se había elevado muy alto en el aire. Su puño derecho estaba envuelto en un penetrante brillo metálico. No fue ningún movimiento capaz de destruir el mundo. Fue simplemente el puñetazo recto más básico y rápido de un artista marcial. Pero ahora, bajo el aterrador aumento de poder de la mega evolución, este puñetazo era tan rápido como una bala y tan pesado como una montaña. Trazó una línea plateada recta en el aire y, antes de que Riperior tuviera tiempo de reaccionar, golpeó con precisión el núcleo naranja rojizo más grande de su pecho, que brillaba con energía Dynamax. Grieta. Un nítido y ensordecedor sonido de algo que se rompía resonó por todo el campo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El enorme cuerpo de Riperior se puso rígido de repente. La luz roja en sus ojos comenzó a atenuarse rápidamente. La capa de energía carmesí que representaba el poder Dynamax y que cubría su cuerpo retrocedió como una marea, y su cuerpo, similar a una montaña, también se encogió rápidamente a un ritmo visible. Finalmente, con un grito lastimero y a regañadientes, Riperior volvió a su tamaño original, se estrelló contra el suelo y perdió por completa su capacidad de luchar. Desde la aparición del Dynamax hasta el final de la batalla. Ni más ni menos, exactamente 3 movimientos. El joven de cabello plateado se quedó inmóvil, mirando a su caído y luego a Mega Lucario en el centro del campo, que retiraba lentamente su puño sin una pizca de polvo en su cuerpo. Su mente estaba completamente en blanco, y toda su visión del mundo se derrumbó en ese instante. La plaza estaba en un silencio sepulcral. Todos los espectadores de Galar quedaron inmóviles, como si les hubieran alcanzado un hechizo de petrificación. En sus rostros se reflejaba la misma sorpresa y desconcierto indescriptibles. Entonces. Por lo tanto, el tamaño no representa el poder absoluto. Entonces. Existe un tipo de batalla que integra a la perfección velocidad, habilidad y poder. Entonces. Fuera de Dynamax, existe una evolución tan aterradora, tan elegante y tan poderosa. Meiyo observó todo aquello con calma y llamó a su compañero, que ya había vuelto a transformarse en Lucario. No le dirección ni una segunda mirada al joven de pelo plateado, con el alma destrozada, y se dio la vuelta para dirigirse hacia el estadio. Justo en ese momento, una voz femenina nítida, con un toque de pereza y alabanza, provino de la entrada del estadio. Fue una actuación verdaderamente reveladora y maravillosa. Todos voltearon a oír el sonido y vieron a una mujer de piel bronceada y saludable, cabello largo de color azul marino y una figura alta como la de una supermodelo, apoyada en la puerta, mirando a Meiyo con gran interés. Era la líder del gimnasio Suizou, Nessa. Ella había llegado allí en algún momento desconocido y, evidentemente, había terminado de ver el duelo completo.
En su rostro no había ni rastro de sorpresa, solo una sonrisa traviesa, como si hubiera descubierto una presa interesante. Una aspirante de la región de Sinnoh, Mei yo, ¿verdad? Tu estilo de lucha es muy interesante. Adelante. Estoy deseando experimentar ese poder tuyo que es capaz de sacudir las grandes olas. Cuando aquella pregunta, cargada de absoluta seguridad y una sensación de opresión, cayó en el suelo, toda la zona frente al Suizo Arena se sumió en un silencio aún más inquietante y sofocante que antes. El rostro del joven de cabello plateado palideció al instante, quedando tan pálido como el papel. Abrió la boca, su nuez de Adán se balanceaba, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. No fue por miedo, sino porque en el momento en que esa voz resonó, su cerebro sufrió un cortocircuito total. Los espectadores que rodeaban al grupo también parecían haber sido golpeados colectivamente por una maniobra de inmovilización, quedándose cada uno paralizado con la mirada perdida, como si incluso se hubieran olvidado de respirar. La figura que había aplastado al Pokémon Dynamax, de una manera casi artística e imponente, en tan solo 3 movimientos se mantuvo en silencio en el centro del campo. Lucario ya había desactivado su mega evolución, volviendo a su forma original, pero el aura de poder que emanaba de él no había disminuido en lo más mínimo. Permanecía tranquilamente al lado de Meiyo como un caballero leal que protege a su soberana. Mientras tanto, Meiyo simplemente levantó la cabeza con calma y miró hacia la dirección de donde provenía la voz. La entrada de la arena. Allí, una figura alta y elegante se apoya perezosamente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía una piel sana, de un tono miel similar al trigo, que destacaba incluso en la región de Galar, y una larga melena azul marino que caía sobre sus hombros como una cascada, con las puntas ligeramente rizadas al ondear con la brisa marina. Sus rasgos eran afilados y profundos, y sus ojos estrechos y ligeramente alzados eran como las profundidades del océano. Aparentemente tranquilos, pero que albergaban remolinos en su interior capaces de engullirlo todo. En ese momento, esos ojos observaban a Meiyo y a su Lucario con gran interés, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa juguetona pero ligeramente peligrosa. Ella no hizo nada. Simplemente con estar allí de pie, se convirtió de forma natural en el centro del mundo entero. Era como si los focos hubieran nacido para iluminarla, y la brisa marina solo soplara para alborotarle el cabello. Es la señorita Nessa. Entre la multitud, alguien rompió finalmente el silencio sepulcral con una voz onírica. Ese nombre fue como una bomba que explotó. Oh, Dios mío. Es la líder del gimnasio Nessa. ¿Qué hace ella aquí? ¿No se está preparando para su próximo combate oficial en el gimnasio? La reina ha llegado. Qué suerte tan divina tengo hoy de poder ver a la señorita Nessa en persona. Los espectadores, aún conmocionados por la mega evolución, se estallaron en instantáneamente. Sus rostros reflejaban una mezcla de adoración, fanatismo y asombro. Esa energía fanática era incluso 10 veces más intensa que cuando vieron el Dynamax anteriormente. Ese era el encanto de la líder del gimnasio de Suizhou, la modelo y entrenadora más popular de la región de Galar. Nessa. Nessa hizo caso omiso de las ensordecedoras discusiones que la rodeaban, como si esas voces eran simplemente un ruido de fondo inexistente. Dio un paso con sus piernas rectas y esbeltas y caminó lentamente hacia allí. Sus tacones altos resonaban contra el suelo con un nítido tap, 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 y cada paso parecía coincidir con el ritmo de los latidos del corazón de la gente. La multitud se abrió naturalmente a ambos lados, como las aguas del Mar Rojo, despejando el camino para su reina. Caminó directamente hacia el centro del campo, sin siquiera dedicar una mirada al joven de cabello plateado cuyo rostro ahora estaba pálido. Su mirada estuvo fija en Meiyo de principio a fin. Esta es la primera vez que veo a alguien usar nuestro Dynamax de Galar como un trampolín para ser pisoteado. Sus labios rojos se entreabrieron, su voz con una matiz magnética y ronco que resultaba agradable al oído, pero a la vez cargada de una presión innegable. Te llamas Meiyo, ¿verdad? La retadora de Sinnoh. Era evidente que había presenciado todo el desarrollo del duelo. Tu estilo de lucha es muy interesante. Observó a Meiyo con detenimiento, como si admirara una obra de arte excepcional. Concentrar todo el poder en un solo punto y dejarlo explotar al instante. No es como nosotros en Galar, que buscamos la grandeza y la inmensidad. Es una especie de estética cruda y directa. Sin embargo, me gusta.
Cambió de tono, la sonrisa en sus labios se hizo más profunda y se volvió más agresiva. Así que no esperes. El proceso de solicitud para los aspirantes es demasiado lento y ya he perdido la paciencia. Extendió su índice de dedo, señalando a Meiyo desde la distancia, y dos grupos de llamas azules llamadas espíritu de lucha se encendieron en sus profundos ojos. Ahora mismo, quiero experimentar personalmente ese poder tuyo que es suficiente para sacudir olas gigantes. Retador, ¿te atreves? Esta frase no era una pregunta, sino un ultimátum. Fue una declaración digna de una reina, fruto de una confianza absoluta. Toda la plaza volvió a quedar en silencio. Todos contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que oían. Su líder de gimnasio, la todopoderosa reina en sus corazones, había tomado la iniciativa de invitar inmediatamente a un retador recién llegado a un combate. Esto nunca había ocurrido en la historia del gimnasio Suizhou. Meiyo mantuvo la mirada intensa de Nessa, manteniendo la calma en su rostro. Lo entendió todo por la mirada en sus ojos. No se trataba de desprecio ni de un deseo de complicar las cosas, sino de un anhelo puro de un oponente poderoso, compartido entre dos individuos de la misma calaña. Sonrió levemente y recordó a Lucario. Me parece perfecto. 4 breves palabras, pronunciadas sin la menor vacilación, pero con la serenidad de una figura poderosa en igualdad de condiciones. Muy bien. Nessas mostró muy satisfecho. Se dio la vuelta y su cabello azul marino describió un elegante arco en el aire. Entonces sígueme. No dijo ni una palabra más y caminó directamente hacia la entrada del estadio. Meiyo dio un paso al frente para seguirla. Detrás de ellos se extendía una multitud de espectadores que, despertando de su estupor, se estallaron en vítores aún más intensos. Se abalanzaron frenéticamente hacia la arena, deseosos de presenciar con sus propios ojos este duelo improvisado e inédito. Solo el joven de cabello plateado permanecía allí, abatido, viendo cómo el personal se llevaba a su superior en una camilla y cómo los dos lomos caminaban uno al lado del otro hacia el centro de la arena. Por primera vez, sintió que el Dynamax del que tanto se enorgullecía y las batallas al galar en las que siempre había creído eran, un tanto ridículas. Tras atravesar el largo túnel de jugadores, la vista interior del Suizhou Arena se abrió de repente ante nosotros. Completamente distinto del estilo pastoral al aire libre del estadio Turfiel, este era un mundo acuático de ensueño cubierto por una enorme cúpula de cristal azul. Todo el campo de batalla era una gigantesca piscina, con varias plataformas de combate de distintos tamaños flotando en el centro como estrellas dispersas. Sobre la cúpula fluía agua de mar que emitía una suave luz azul, donde proyecciones del imponente Wailord y el elegante Milotic nadaban tranquilamente en el agua, entrelazándose luz y sombra de forma onírica. Las gradas que rodeaban toda la piscina, dispuestas en niveles escalonados, ya estaban repletas de espectadores que se habían apresurado a llegar al oír la noticia. El clamor era como el de las olas del mar, que chocaban unas contra otras. ¿Es ese el poder exclusivo de la región de Sinnoh, la megaevolución? Preguntó Nessa de repente mientras caminaba por el puente flotante que conducía a la plataforma de mando. Es un poder basado en el vínculo entre un entrenador y su Pokémon, respondió Meiyo. Vínculo, Nessa repitió la palabra juguetonamente, y luego soltó una risita. Suena mucho más romántico que nuestra dependencia de la energía externa de las estrellas de los deseos aquí en Galar. Pero las batallas no son un juego para ver quién es más romántico. Cuando su voz se fue apagando, ambos habían llegado a extremos opuestos de las plataformas de mando. El árbitro del estadio quedó claramente desconcertado por este giro inesperado de los acontecimientos. Se aclaró la garganta y anunció en voz alta a toda velocidad. El desafío de gimnasio entre la líder de gimnasio Nessa de Suizhou y la retadora Meiyo de la región de Sinnoh comenzará ahora. Las reglas son una batalla individual 3 contra 3. Solo el equipo retador tiene permitido cambiar de Pokémon. Ahora, ambos entrenadores, envíen a sus Pokémon. El ambiente en todo el estadio alcanzó su punto álgido en ese momento. La sonrisa perezosa en el rostro de Nessa se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por la concentración aguda y extrema propia de una figura de élite. Con elegancia, sacó un balón de la Premier League de su cintura y lo sostuvo en su mano. Meiyo, me has permitido ver las ondas desde lejos. Su voz resonó con claridad en toda la arena a través del micrófono. Ahora, permítanme darles una muestra personal.
De repente, lanzó el balón de la Premier League al aire, y su mirada se volvió afilada como una cuchilla en un instante. De las verdaderas y majestuosas olas de Galar. La Premier Ball trazó un elegante arco en el aire. Acompañado de un destello de luz roja, un enorme Pokémon con aspecto de pelícano aterrizó con firmeza en la plataforma flotante más grande situada en el centro de la piscina. Tenía plumas y un enorme pico amarillo, lo suficientemente ancho como para albergar varias blancas Wishiwashi. Con un suave aleteo, se extendería una corriente de aire húmeda y potente. Sus ojos reflejaban la firmeza y la agudeza de un veterano curtido en la batalla. Pelipper. Pero la mirada de Meiyo no se detuvo en ello. Sus ojos miraron más allá de Pelipper hacia la superficie del agua, que brillaba bajo las luces. Casi en el instante en que apareció Pelipper, una ligera llovizna comenzó a caer dentro del estadio sin previo aviso. No, esa no era una lluvia común y corriente. Era la habilidad. Llovizna. Este Pelipper poseía la rarísima habilidad oculta llovizna. En cuanto apareció, transformó todo el campo de batalla en su terreno de juego ideal. ¿Es este un Galar de primer nivel? Entrenador, Meiyo se puso instantáneamente 12 veces más alerta. Preparó el clima a la perfección desde el principio, sin necesidad de dar ningún orden. Esta apertura táctica fluida fue más directa y eficiente que la de cualquier oponente al que se hubiera enfrentado antes. Las gotas de lluvia golpean contra la plataforma flotante, levantando finas salpicaduras de agua. En cuestión de segundos, la humedad en el aire alcanzó un nivel asombroso. ¡Wosh! Los vítores atronadores se estallaron al instante desde las graduadas. Es el estreno de Dripsle de Nessa. Aquí viene. La táctica de la tormenta interminable. Ese novato está en problemas. Nadie puede derrotar al equipo de Nessa bajo la lluvia. El fanatismo de los espectadores golpeaba los tímpanos de Meiyo oleada tras oleada, como un tsunami. Nessa estaba de pie en la plataforma de mando opuesta. La lluvia empapaba su cabello azul marino, dándole la apariencia de una reina surgida de las profundidades del océano. Alzó la mano, secándose suavemente una gota de lluvia de la mejilla, mientras sus labios rojos se curvaban en un arco seguro. Retador, es tu turno. Su voz resonó a través de la cortina de lluvia, clara y con un matiz de presión condescendiente. Veamos si tu acero puede resistir la oxidación de esta tormenta. Meiyo respiró hondo, reprimiendo las emociones que bullían en su corazón. Sacó una pesada bola crepuscular de su cintura. Vamos, Agron. Un destello de luz roja y una figura enorme y pesada se estrellaron contra la plataforma flotante frente a Meiyo. Golpear. Toda la plataforma se hundió bruscamente bajo el peso aterrador, levantando un gran círculo de ondas. Agron lanzó un rugido ensordecedor hacia el cielo. Su armadura gris plateada, como una pesada coraza, brillaba con un frío resplandor metálico bajo la lluvia torrencial. Un aura tan inamovible como una montaña e indestructible como una fortaleza se expandió al instante, como si estuviera esculpiendo a la fuerza una fortaleza de acero en el dominio de la tormenta de Nessa. Ah. ¿Un Agron con heavy metal? Habilidad. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Nessa, transformándose rápidamente en una sonrisa cómplice. ¿Usar peso absoluto y defensa para contrarrestar mi estilo centrado en la velocidad? Una idea interesante. Sin embargo, antes de mi tormenta, hasta la presa más sólida acabará siendo arrasada. Extendió la mano hacia adelante y dio la primera orden. Corre Pelipper, huracán. Viscosidad. Pelipper lanzó un largo grito y batió sus alas violentamente. Bajo el clima de llovizna, el originalmente poco preciso huracán se convirtió en un aterrador movimiento asesino con un 100% de precisión. Un tornado visible y aterrador, mezclado con innumerables gotas de lluvia, se formó instantáneamente bajo los pies de Agron. Luego rugió hacia arriba, lanzando con fuerza el enorme y pesado cuerpo de Agron por los aires. Rugido. Agron dejó escapar un rugido furioso y renuente. Luchaba desesperadamente contra las frenéticas corrientes de aire, pero su fuerza, suficiente para volar un camión, parecía insignificante ante el poder celestial del huracán. Ahora, Rock Slide. La voz de Meiyo era tan tranquila como un glaciar. Incluso en una situación de absoluta desventaja, su mando no mostró ningún signo de pánico.
En pleno vuelo, el mareado Agrón, zarandeado por los vientos salvajes, reunió a la fuerza las fuerzas que le quedaban en el instante en que escuchó la orden y apuntó sus afilados cuernos hacia abajo. Auge. Innumerables rocas enormes se condensaron de la nada ante él. Luego, arrastrando una gran energía potencial y combinada con la fuerza del huracán, se precipitaron hacia el Peliper que se encontraba debajo con una violencia aún mayor. Ah, ¿sí? Las cejas de Nessa se crujientes ligeramente. Al parecer, no esperaba que su oponente realizara un contraataque tan preciso estando completamente bajo control. Protegido. La orden se dio con indiferencia. Una barrera de energía verde se abrió instantáneamente frente a Peliper. Boom. 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 Las rocas gigantes se estrellaron contra la barrera, produciendo una serie de golpes sordos, pero no pudieron derribarla en lo más mínimo. Cuando la energía del huracán se disipó, Agrón también se estrelló con fuerza contra la plataforma desde el aire, emitiendo un doloroso gemido. Tras una ronda de intercambio, la diferencia de habilidad quedó clara. Aunque Meiyo contraatacó con éxito, no logró infligir daño efectivo. Por otro lado, su Agrón ya había perdido gran parte de su resistencia al recibir el impacto directo del huracán y el daño por la caída. El calentamiento ha terminado. La mirada de Nessa se volvió repentinamente penetrante. Ahora viene la verdadera ola gigante. Retiró a Peliper y, casi al mismo tiempo, sacó a su segundo Pokémon. Destrózalos. Barrasqueuda. Una figura parecida a un torpedo salió disparada de la Pokébola a una velocidad difícil de seguir a simple vista, sumergiéndose instantáneamente en el agua y dejando una estela blanca de larga duración en la superficie. El siguiente segundo. Justo cuando Agrón se estabilizó, esa figura emergió del agua a su lado. Rápido. Extremadamente rápido. Era un Pokémon esbelto, parecido a una nave espacial, con un cuerpo aerodinámico y una gran aleta caudal en forma de hélice. En ese momento, bajo la llovizna, su habilidad nado rápido estaba completamente activada, duplicando su velocidad hasta convertirlo en una mancha borrosa. Liquidación. La voz de Nessa era fría y decisiva. La cabeza afilada de Barrasqueuda, parecida a un taladro, estaba envuelta en una capa de agua giratoria a alta velocidad. Soltó un chillido penetrante en el aire y se estrelló sin piedad contra el flanco de Agrón. 4 veces súper efectivo. Agosto. Con un fuerte estruendo, la indestructible armadura de acero de Agrón dejó escapar de un gemido de frustración por primera vez ante este impacto extremadamente rápido y preciso. Innumerables grietas finas se extienden rápidamente desde el punto de impacto. Rugido, Agrón dejó escapar un gemido de dolor. Su enorme cuerpo ya no pudo sostenerse y se desplomó pesadamente sobre la plataforma, salpicando agua por todas partes. Sus ojos se habían convertido en espirales. Había perdido por completa la capacidad de luchar. Desde el momento en que apareció Barrasqueuda hasta el momento en que cayó Agrón, todo el proceso duró menos de 3 segundos. Todo el estadio quedó en silencio por un instante, y luego estalló en vítores aún más atronadores. Un KO de un solo golpe. Es un KO de un solo golpe. ¡Qué rápido! No pude ver sus movimientos en absoluto. Esa es la Barrasqueuda asesina de días lluviosos de Nessa. Bajo la lluvia, es invencible. Meiyo recordó en silencio a Agrón, acariciando suavemente la ardiente bola crepuscular. En su rostro no se apreciaba frustración, pero su corazón estaba agitado. ¿Demasiado rápido? Esta velocidad había superado por completo el alcance de una batalla convencional. En sus cálculos, con la defensa de Agrón, debería haber podido resistir al menos un golpe incluso contra un ataque 4 veces super eficaz. Pero nunca esperó que, bajo el impulso de la habilidad nado rápido, la velocidad de Barrasqueuda fuera lo suficientemente rápida como para convertir la energía cinética en puro poder destructivo. Esto ya no era una simple ventaja de tipo. Esto era usar la velocidad absoluta para aplastarlo todo. ¿Qué tal, Challenger? La voz de Nessa resonó de nuevo, con la serenidad de una ganadora. ¿A qué sabe mi maremoto? ¿Sigues pensando que tu muro de acero puede contenerlo? Meiyo levantó lentamente la cabeza, encontrándose con la mirada intensa de Nessa. Sacó su tercera Pokébola de la cintura. Solo sabremos si puede contenerse o no, después de intentarlo. Su voz seguía siendo tranquila. Vamos, Bronzong.
Con un destello de luz roja, una antigua campana de bronce tallada con misteriosos motivos flotó silenciosamente sobre la platier. Las gotas de lluvia caían sobre su cuerpo de bronce, pero sin hacer ruido, eran rebotadas por una fuerza invisible. Bronzón, ¿piensas usar poderes psíquicos para contrarrestar mi velocidad? Nessa soltó una risita, pero un atisbo de cautela brilló en sus ojos. Buena idea, pero, es inútil. Antes de la velocidad absoluta, cualquier plan es inútil. Barrasqueuda, golpe de garganta. Se dio la orden, y Barrasqueuda se transformó una vez más en una flecha que salía del arco. Su aleta caudal giró a gran velocidad, creando una serie de silbidos agudos mientras el ataque de tipo oscuro se dirigía directamente hacia Bronzón. Sin embargo, este era el momento que Meiyo estaba esperando. Sus pupilas se contrajeron y lanzaron un brazo hacia adelante, gritando con todas sus fuerzas la orden que podía cambiar el rumbo de la batalla. Habitación de trucos. La figura de Barrasqueuda fue como un rayo, llegando a Bronzón casi en el instante en que se dio la orden. Esa cabeza afilada, que condensaba una malicia infinita, parecía a punto de atravesar el cuerpo de Bronzón. Y en esa fracción de segundo. Zumbido. Un sonido profundo y melodioso, como de tiempos ancestrales, resonó desde el interior de Bronzón. Una barrera cuadrada, visible y de color azul pálido, explotó hacia afuera con Bronzón en su centro, envolviendo instantáneamente todo el enorme campo de batalla. En ese instante, el espacio quedó completamente distorsionado y trastocado. Barrasqueuda, que corría a toda velocidad, parecía chocar contra una pared invisible y blanda. Su velocidad se desplomó repentinamente, y todo su movimiento se convirtió en una especie de repetición a cámara lenta, con una sensación densa y pesada. Casi al mismo tiempo, la energía del golpe de garganta finalmente alcanzó a Bronzón. Auge. Bronzón emitió un sonido sordo y retrocedió varios metros. Pero, evidentemente, la fuerza de este golpe se había visto atenuada en gran medida por la distorsión del espacio y no logró causar daños fatales. Lo logró. Tras recibir el golpe, consiguió arrastrar al mundo entero a su propio ritmo. Casque. En la plataforma de mando opuesta, la sonrisa segura y serena que siempre había adornado el rostro de Nessa se congeló por completo por primera vez. Sus ojos reflejaban una sorpresa increíble. Observó la barrera azul que se expandía lentamente, y luego a su orgullosa y veloz asesina, que ahora avanzaba por el aire a un ritmo cómicamente lento. Solo un pensamiento permanecía en su mente. ¿Espacio Trick? Esta retadora de Sinnoh en realidad, realmente usó este método para neutralizar la principal ventaja de todo su sistema de lluvia. La velocidad. El diseño interior del estadio Suizhou superó la imaginación de Meiyo. Esperaba una enorme piscina cubierta o una plataforma acuática similar al gimnasio del gran pantano de Sinnoh. En cambio, se encontró con un complejo laberinto dividido en varias plataformas flotantes por rápidos canales. Los espectadores rodeaban la zona, y una enorme cúpula sobre ellos simulaba luz natural. El sonido de las olas y los graznidos de las gaviotas eran constantes, como si todo el océano se hubiera trasladado a este grandioso edificio. Retadora, Meiyo. De la lejana región de Sinnoh. Una voz femenina mecánica anunció durante la transmisión mientras los focos de la cúpula iluminaban a Meiyo con precisión. Respiró hondo. El aire estaba impregnado del aroma salado y húmedo del océano. Esto era un galar. La batalla de gimnasio se sintió más como una gran actuación, radicalmente diferente del ambiente puramente competitivo de la región de Sinnoh. Frente a él, al final del canal, una figura alta salió caminando lentamente. Su larga melena negra caía en cascada, y sus ojos azules eran tan profundos como el océano. Su piel bronceada irradiaba un brillo saludable bajo las luces. Vestía un ajustado traje de batalla azul y blanco, con el aspecto de una supermodelo y una lista de depredadoras para atacar. Se trataba de Nessa, la líder del gimnasio de Suizhou. La región de Sinnoh, he oído hablar de ella, un lugar lleno de mitos antiguos. La voz de Nessa era fría y penetrante mientras extendía un dedo, señalando a Meiyo desde lejos. Pero aquí, los mitos no te servirán de nada. Una batalla de galar es un choque de olas. Déjame ver hasta dónde puede llegar tu ola. Antes incluso de que su voz se apagara, lanzó una Pokéball con un rápido movimiento de muñeca. Chapoteo. Un enorme Pokémon con una caparazón amenazador emergió del agua y aterrizó en la plataforma frente a Nessa.
Tenía una caparazón morado y garras afiladas y gigantescas, con una mirada feroz en sus ojos. Era un Golisopod. Vamos, Lucario. Meiyo no dudó ni un segundo y envió al asesino de alta velocidad de su equipo. Ah, usar un Pokémon de tipo lucha para contrarrestar mi tipo bicho barra agua. Un enfoque muy convencional. Una leve sonrisa se asomó en los labios de Nessa. ¿Pero puedes seguirle el ritmo? Golisópodo, primera impresión. Wuga. Golisopod desapareció de su sitio casi al instante de recibir la orden. Su enorme cuerpo trazó una línea blanca sobre la superficie del agua, alcanzando a Lucario en un abrir y cerrar de ojos. Sus gigantescas garras, relucientes con un brillo metálico, se balancearon hacia abajo con un silbido de viento. ¡Qué rápido! Meiyo se sobresaltó. Campamento velocidad extrema. En el momento crítico, un destello azul apareció en los ojos de Lucario. Su cuerpo se convirtió en una imagen residual mientras se deslizaba hacia un lado, evitando por poco el golpe letal. Auge. Las garras gigantes se estrellaron contra la plataforma, dejando un cráter poco profundo en el duro suelo de metal. ¿Lo esquivó? Un destello de sorpresa apareció en los ojos de Nessa. La primera impresión era increíblemente rápida. Pocos Pokémon podrían reaccionar a ella. Ahora, esfera de aura. Meiyo aprovechó la oportunidad mientras el ataque del oponente fallaba e inmediatamente ordenó un contraataque. Lucario lo entendió perfectamente, condensando rápidamente una bola de energía azul intenso entre sus manos y lanzándola hacia adelante sin dudarlo. La enorme complexión de Golisopod hacía imposible esquivarlo. Recibió el impacto de la esfera aural de lleno en el pecho, soltando un rugido de dolor mientras retrocedía deslizándose. No hemos terminado. Puñetazo de bala. Lucario aprovechó la ventaja, impulsándose desde el suelo y cargando como una flecha. Su puño, envuelto en luz plateada, apuntó directamente al rostro de Golisopod. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de impactar, un destello de pánico apareció en los ojos de Golisopod. Con un silbido, se convirtió en una luz roja y regresó a su Pokéball por sí solo. La Pokéball que Nessa tenía en la mano vibró ligeramente, y otra salió automáticamente. Estallido. Un enorme Pelipper, con aspecto de fortaleza voladora, apareció en el aire, abriendo su enorme pico para lanzar un fuerte grito. La habilidad salida de emergencia. Cambiar automáticamente de personaje tras recibir daño. Meiyo lo entendió al instante. ¡Qué habilidad tan astuta! Para colmo, con la llegada de Pelipper, unas nubes oscuras se acumularon repentinamente sobre la arena y comenzó a caer una lluvia ligera. La habilidad, llovizna. Bajo la lluvia, el poder de los movimientos de tipo agua aumenta, mientras que los movimientos de tipo fuego de los que tu compañero de tipo acero podría enorgullecerse se debilitan. La voz de Nessa sonaba excepcionalmente clara entre el sonido de la lluvia. Retador, tu aprieto no ha hecho más que empezar. Pelipper, huracán. El viento aullaba, convirtiendo la lluvia en un enorme tornado que se dirigió hacia el pequeño Lucario. Bajo la lluvia, la precisión de Hurricane fue del 100%. Vuelve, Lucario. Meiyo llamó a su compañero con decisión. Contra un Pokémon de tipo volador, tenía una mejor opción. Es tu turno. Demuéstrales tu valentía. Meiyo lanzó una Pokéball, y de ella salió volando un pequeño Rookidee con una mirada increíblemente obstinada en sus ojos. PFF. Al ver esto, alguien del público no pudo evitar reírse. Imposible. Usar un Rookidee sin evolucionar para enfrentarse al Pelipper estrella del líder de gimnasio. Esa diferencia de tamaño, parece que se podría tragar de un solo bocado. ¿En qué estará pensando este tipo? ¿Es un comediante de si no? Nessa también frunció el ceño. ¿Me estás menospreciando, retador? No, la mirada de Meiyo estaba fija en su Rookidee, con los ojos llenos de confianza. Solo confío en mi compañero. Rookidee, aguanta y luego usa Plug. Chirrido. Rookidee lanzó un grito desafiante, batiendo sus diminutas alas desesperadamente contra el violento tornado. Era como un pequeño bote en un mar abrazado, zarandeado y empapado hasta los huesos por la lluvia, con un aspecto bastante lamentable. Pero en su mirada no había ni rastro de retirada. Avanzó contra la presión del viento, avanzando poco a poco con gran dificultad. Es inútil. Nessa observó con frialdad. La diferencia en fuerza física es absoluta. Surfea.
Al recibir la orden, Pelipper batió sus alas, y una enorme ola de varios metros de altura surgió del canal inferior, estrellándose contra el tambaleante Rookide. Ahora. Gritó Meiyo. Vuela alto y cruzando ese viento. Como si respondiera al grito de su entrenador, Rookide estalló en una brillante luz blanca. Su cuerpo creció rápidamente dentro de la luz, sus alas se volvieron más anchas y largas, y su cuerpo se cubrió de duras plumas de color azul negruzco. Evolución, Corvus Kire. Cha. Un grito claro resonó en el estadio cuando el recién nacido Corvus Kire batió sus alas con fuerza. Su velocidad aumentó vertiginosamente, rompiendo al instante las limitaciones del huracán. Como un rayo azul, alcanzó el rostro de Pelipper justo antes de que la gigantesca ola se estrellara contra él. ¿Qué? Las pupilas de Nessa se contrajeron. Buen trabajo. Ala de acero. Meiyo agitó la mano con entusiasmo. Las alas de Corvus Kire se cubrieron instantáneamente de un brillo metálico, como dos cuchillas afiladas que se abalanzaban con fuerza sobre Pelipper. Es súper efectivo. Pelipper lanzó un grito y cayó del cielo, provocando un enorme chapoteo al perder su capacidad de combate. Todo el estadio quedó en silencio. Los espectadores que momentos antes reían ahora miraban atónitos al Corvus Kire en el campo, que, aunque no era grande, irradiaba un aura increíble. Evolucionar en plena batalla, interesante. Nessa recordó a Pelipper, y su mirada se tornó finalmente seria. Tú y tus Pokémon poseen una valentía admirable. Sin embargo, a continuación, os enfrentaréis a la verdadera fuerza de Galar. Sacó su última Pokéball y la alzó en alto. La pulsera Dynamax de su muñeca brillaba con una deslumbrante luz roja. Antigua bestia de las profundidades, despierta ya. Que el retador sea testigo de la verdadera furia del océano. Un pilar de energía roja se disparó hacia el cielo y se precipitó hacia la Pokéball. Retumbar. Todo el estadio comenzó a temblar violentamente cuando una bestia gigantesca emergió lentamente del agua. Su caparazón era como una cordillera, sus extremidades gruesas como pilares de piedra, y sus ojos carmesí miraban fijamente al pequeño Corvus Kire. Era Gigantamax. Rednau. Rugido. El rugido aterrador desató una vendaval que empujó la lluvia hacia atrás. Corvus Kire, regresa. Meiyo inmediatamente llamó a su héroe. Sabía que contra semejante monstruo, las técnicas de lucha ordinarias eran inútiles. Es demasiado tarde. La voz de Nessa rebosaba de absoluta confianza. Saborea este juicio del mar. Movimiento G-Max oleada de piedras. Gigantamax Dreadnought abrió sus enormes fauces, y un sinnúmero de rocas afiladas salieron disparadas como una tormenta, cubriendo todo el campo. Meiyo no tuvo más remedio que enviar a su compañero con la defensa más fuerte. Cuento contigo, Bastiodon. El gigantesco rostro con forma de escudo se alzaba ante Meiyo. Las rocas afiladas golpean con fuerza contra su máscara indestructible, creando una serie de estruendos metálicos ensordecedores. Rey. Bastiodon dejó escapar un gruñido ahogado. Aunque bloqueó la mayor parte del ataque, las réplicas del movimiento G-Max lo hicieron retroceder medio paso. Para colmo, innumerables rocas afiladas quedaron esparcidas por el campo, creando un efecto de trampa rocas. Mi G-Max Stone Surge no solo es poderoso, sino que también coloca una trampa de rocas, anunció Nessa. Cada vez que cambies de arma, pagarás las consecuencias. ¿Y tú, cuántas rondas podrás resistir? La expresión de Meiyo se tornó seria. Era la presión del Dynamax. No se trataba solo de poder bruto, sino de un efecto de campo capaz de cambiar por completo el curso de la batalla. Bastiodonte, defensa de hierro. Ante un poder absoluto, Meiyo optó por la táctica más clásica. Código inútil. Max Geyser. Un pilar de luz tan horrible como un remolino de agua se reúne en Gigantamax. La boca de Dreadnought salió disparada hacia Bastiodon. Este ataque dio la sensación de que arrasaría por completo toda la fortaleza de acero. Capítulo 155. ¿Está dando el Gigantamax? ¿Un masaje Pokémon? Auge. Una aterradora columna de agua descendió del cielo, como si quisiera limpiar la tierra entera. No era una bomba hidroeléctrica, sino un tsunami en todo el sentido de la palabra, con una fuerza aterradora capaz de atravesar el acero, impactando de lleno en la diminuta figura en el centro del campo. El público comenzó a mostrar una expresión de sorpresa tras otra. Se acabó. Un impacto directo.
Incluso para un Pokémon de tipo acero, es imposible resistir a un Pokémon de tipo agua con una efectividad cuádruple. Movimiento G-Max. Esta aspirante llamada Meiyo todavía es demasiado joven. Sin embargo, Nessa frunció el ceño con fuerza. La corriente de agua se dispersó, dejando al descubierto la escena en el campo. Bastiodon seguía allí de pie. Aparecieron finos arañazos en su rostro, que parecía un escudo. Su cuerpo temblaba ligeramente y la plataforma bajo sus pies se había agrietado por aquel impacto aterrador, pero no cayó. Lo había hundido de frente. ¿Cómo es posible? Por primera vez, una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Nessa. Buen trabajo, Bastiodon. El puño cerrado de Meiyo se aflojó ligeramente, con la palma empapada en sudor. Asimismo, aguanta un poco más. Su táctica era simple, incluso un tanto torpe. Frente al poder absoluto, todas las técnicas sofisticadas son inútiles. Lo que tenía que hacer era usar el escudo más resistente de su equipo para agotar los 3 minutos más fuertes del oponente. Este era un estilo de juego extremadamente pasivo, lo cual era prácticamente una herejía en la región de Galar, donde se veneran los ataques llamativos. Este tipo, ¿qué está haciendo? ¿Le está dando Gigantamax? ¿Drednaw un masaje? No, ni siquiera es un masaje, solo está recibiendo una paliza. ¿Qué clase de táctica es esta? ¿Tácticas de tortuga? Los murmullos entre el público se hicieron más fuertes, pasando de la sorpresa inicial a la confusión y la burla. Nessa escuchaba las conversaciones a su alrededor y observaba a Bastiodon en el campo de batalla, que permanecía inmóvil y soportaba en silencio los ataques. Su mirada se tornó cada vez más fría. Esto no era solo una táctica. Parecía más bien una provocación. Una provocación que utiliza el método más sencillo para contrarrestar su orgullosa ola Dynamax. Admito que tu Pokémon tiene espíritu, resonó la voz de Nessa en la vasta arena, pero tener solo la determinación de aguantar una paliza no te hará ganar. Gigantamax Drednaw, continúa con G-Max Hidrocanonade. Una segunda columna de agua, aún más densa, se condensó una vez más, rugiendo mientras se precipitaba hacia Bastiodon. Bastiodon, enraízate firmemente. Gritó Meiyo. Etokekun. Bastiodon dejó escapar un rugido sordo, con sus 4 patas gruesas y cortas firmemente clavadas en el suelo, bajando su centro de gravedad hasta el límite absoluto. Efecto. Fue otra colisión devastadora. Esta vez, el Bastiodon fue empujado varios metros hacia atrás por la fuerza descomunal. De su rostro, protegido por un escudo, salieron gemidos de agobio, e incluso aparecieron señales de agrietamiento en su duro caparazón. Pero seguía en pie. 2 giros. Solo quedaba un turno de Gigantamax. Todo el recinto quedó en silencio. Si la primera vez fue suerte, ¿qué habrá sido de la segunda? Todos podían ver que este joven de Sinnoh nunca tuvo la intención de enfrentarse cara a cara con el Gigantamax. Pokémon. Estaba utilizando el método más desvergonzado para desgastar el poder del que la región de Galar estaba más orgullosa. Nessa apretó los dientes, una frustración sin precedentes la invadió. Su Gigantamax, su ofensiva desastrosa, estaba impactando a un objetivo que no se defendía, pero que simplemente no caía. El golpe final. Usa toda tu fuerza para hacerlo pedazos. Gigantamax Drednaw pareció percibir también la ira de su entrenador. Dejó escapar un rugido ensordecedor hacia el cielo, y la energía que se acumulaba en su boca era aún mayor que la de las 2 veces anteriores juntas. Este era el golpe final, donde todo estaba en juego. Bastiodon, Meiyo observó el cuerpo maltrecho de su compañero, con un destello de compasión en los ojos, pero este fue inmediatamente reemplazado por una convicción aún mayor. Venimos de un lugar famoso por su voluntad de acero. Muéstrales lo que es la verdadera indestructibilidad. ¡Cum! Bastiodon alzó la vista y dejó escapar un rugido, respondiendo a la determinación de su entrenador. El rayo de luz cayó. El mundo parecía perder todo el sonido. Ante la mirada de todos, el enorme escudo facial de Bastiodon se hizo añicos centímetro a centímetro dentro de aquel rayo destructor de mundos. Su cuerpo fue lanzado por la poderosa fuerza, dando vueltas por los aires antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. Se acabó, murmuró alguien. Sin embargo, en ese momento, Gigantamax, el enorme cuerpo de Drednaw, comenzó a brillar y se encogió rápidamente, volviendo a su tamaño original. Habían terminado 3 turnos.
Nessa miró al bastiodón caído y estaba a punto de exhalar un suspiro de alivio cuando sus pupilas se contrajeron repentinamente. En el polvo, aquel bastiodón, que debería haber perdido su capacidad de combate, se puso de pie de nuevo con dificultad. Su rostro, protegido por un escudo, estaba hecho pedazos, su cuerpo cubierto de heridas y su barra de salud había llegado al mínimo, pero sus ojos seguían brillando. Habilidad. Robusto. En plena salud, es imposible ser noqueado de un solo golpe, pase lo que pase. Se puso de pie. Dios mío, ¿qué clase de monstruo es este? Meiyo miró a su compañero y sonriendo. Duro trabajo, bastiodón. Ahora, devolvámosle el dolor que recibimos, doble. Explosión metálica. Balanceó su brazo hacia adelante con fuerza, dando la orden final. Aki-kun. Bastiodón usó sus últimas fuerzas, y una cegadora luz plateada brotó de su cuerpo maltrecho. Una enorme oleada de energía surgió de su interior, transformándose en un rayo destructivo que engulló instantáneamente al Dreadnought, que acababa de recuperar su forma original y ni siquiera había tenido tiempo de respirar. Este fue un movimiento que devolvió el último daño físico recibido con 1,5 veces más potencia. Auge. Dreadnought ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser golpeado de lleno por esa energía aterradora. Sus ojos se pusieron en blanco, perdiendo por completo su capacidad de luchar. En un instante, la situación dio un giro inesperado. Vuelve, bastiodón. Meiyo recordó a su héroe y dijo en voz baja. Hiciste un trabajo excelente. Ahora, a Nessa solo le quedaba su último Pokémon. Era ese Golisopop con la salida de emergencia. Habilidad que huía en cuanto resultaba herida. Tus tácticas superaron con creces mis expectativas. Nessa recordó a Dreadnought y miró fijamente a Meiyo. Usar el escudo más resistente para desgastar mi lanza más afilada. Muy bien, te recordaré. Pero la batalla aún no ha terminado. Lanzó su última Pokéball. Aquel Golisopod de aspecto feroz apareció una vez más, adoptando inmediatamente una postura de ataque en el momento en que emergió. Corvisquire, prepárate para la batalla. Meiyo envió a su compañero que había evolucionado recientemente. Primera impresión. Ordenó Nessa en el primer momento posible. Este era el movimiento de prioridad característico de Golisopod, que poseía un gran poder y solo podía alcanzar su máximo efecto si se usaba en el primer turno en que entraba al campo de batalla. Ahora, vuela. Pájaro valiente. La voz de Meiyo era incluso más rápida que la de Nessa. Chía. Corvisquire dejó escapar un fuerte grito. No optó por esquivarlo. Todo su cuerpo se envolvió en una capa de brillante luz cian como un meteoro que cruzaba el cielo, cargando sin miedo hacia el Golisopop que se aproximaba. Uno de ellos era un asesino prioritario conocido por su velocidad. La otra fue una carga desesperada a costa de su propia vida. Las dos figuras chocaron violentamente en el aire. Efecto. Se produjo una explosión masiva y una violenta corriente de aire se extendió en todas direcciones. Todos contuvieron la respiración. Cuando el humo se disipó, el caparazón del pecho de Golisopop se hizo añicos. Cayó sin fuerza desde el aire, estrellándose contra el agua con un chapoteo, habiendo perdido su capacidad de luchar. En cuanto a Corvisquire, aunque había sufrido daños importantes por el retroceso, seguía flotando orgullosamente en el aire, lanzando un grito de victoria. El partido estaba decidido. Golisopod no puede luchar. Por lo tanto, la ganadora es la retadora de la región de Sinnoh, Meiyo. La voz mecánica del árbitro resonó, rompiendo el silencio en el estadio. Tras un breve silencio, el público estalló en un estruendoso aplauso y vítores. Quizás no comprendieran la táctica de Meiyo de recibir golpes, pero sí pudieron apreciar la voluntad inquebrantable de ese bastiodón y el valor temerario de ese Corvisquire. Nessa recordó a Golisopod y permaneció en silencio un instante antes de que una sonrisa de alivio apareciera en su rostro. Se acercó a Meiyo y le tendió la mano. He perdido. Tu voluntad de hacerlo es incluso más dura de lo que imaginaba. Esta insignia de la marea es bien merecida. Meiyo tomó la insignia con forma de gota y la colocó solemnemente en su portatarjetas. Gracias, señorita Nessa. Sus olas también eran muy altas. Los dos se sonrieron, todo entendido sin palabras. Al salir de la arena, Meiyo alzó la vista hacia el cielo azul de la región de Galar y presionó con fuerza su estuche de medallas.
Tenía la segunda medalla en la mano, pero también se había dado cuenta de lo problemático que podía ser el fenómeno Dynamax. Si bien sus tácticas de la tortuga eran efectivas, eran demasiado pasivas y causaban un gran desgaste a sus Pokémon. Tenía que encontrar un poder que pudiera contrarrestar directamente a Dynamax. Sacó su teléfono y miró el mensaje de Hop. Ya te estoy esperando en Ciudad Hiking. El líder del gimnasio de tipo fuego de aquí, el señor Kabu, es un tío increíble. Meilló levemente, colocó a Rookidee sobre su hombro y caminó a grandes zancadas hacia la siguiente ciudad. Tras despedirse de Ulbury City, donde la brisa marina y las olas se entrelazan, Meilló emprendió su viaje hacia la siguiente ciudad. Hiking City. Según las instrucciones del mapa de su teléfono, para llegar a esa ciudad industrial famosa por el vapor y el acero, tenía que cruzar la mina Galar N2, que conecta a ambas localidades. Tras cruzar un campo abierto, la entrada a la mina pronto apareció ante sus ojos. A diferencia de las minas de Ciudad Oreburg, que existían exclusivamente para la excavación, las minas de la región de Galar eran más bien centros de transporte cuidadosamente diseñados. Había letreros específicos en la entrada, e incluso en el interior se podían ver vías de vagonetas que atravesaban la montaña. Parece mucho más seguro que las minas de Sinnoh, pensó Meillo para sí mismo mientras devolvía a Rookidee a su Pokéball. La luz dentro de la cueva era tenue, lo que la hacía inadecuada para volar. Eligió al compañero más pequeño de su equipo, que además era el que más entrenamiento necesitaba, para que caminara a su lado. Riolu. El recién nacido Riolu observará con curiosidad este nuevo entorno. Saltaba a los pies de Meillo, su pelaje azul brillaba levemente bajo la luz de las piedras fluorescentes del techo de la cueva. El interior de la mina se ramificaba en todas direcciones, y el aire estaba cargado de una mezcla de tierra y metal. Minerales luminosos incrustados en las paredes iluminaban el pasaje con un brillo parpadeante. Al igual que en el área silvestre exterior, aquí habitaba una gran cantidad de Pokémon salvajes. Meillo no tomó la iniciativa de provocarlos, simplemente guió a Riolu por el camino principal. Su objetivo era claro. Llegar a Ciudad Hiking lo antes posible para prepararse para desafiar al gimnasio de tipo fuego. Sin embargo, tras caminar durante aproximadamente media hora, el camino que teníamos delante estaba bloqueado. No fue un derrumbe, ni tampoco un obstáculo. Eran docenas de Pokémon. Eran como discos de hierro con ojos, inmóviles sobre las vías del vagón y el suelo circundante, bloqueando el ya estrecho pasaje. Estos Pokémon tenían cuerpos de color gris oscuro con textura metálica, bocas divididas en una curva amenazante que grababa a una trampa para osos, y una marca amarilla en forma de X destacaba en sus rostros. Stunfisk de Galar. Tipo acero y tierra. Esta formación, es un poco exagerada, dijo Meillo, deteniéndose en seco y frunciendo el ceño. Hizo un recuento aproximado. Había al menos 30 o 40. Y al ver lo relajados que parecían, daba la impresión de que estaban usando ese lugar como su propio rincón para tomar el sol. Riolu. Riolu ladeó la cabeza. Podía sentir un aura perezosa pero poco amigable a Tos Stunfisk. Meillo se agachó, recogió una pequeña piedra y se la arrojó a uno de los Stunfisk que se encontraba en el extremo más alejado del grupo. Charla. La piedra impactó contra el duro cuerpo del Stunfisk con un sonido seco. El Stunfisk simplemente abrió un ojo con pereza, miró a Meillo y luego lo cerró de nuevo, como diciendo: no me toques. Abrirse paso a la fuerza no era una opción. Con tantos Pokémon de tipo acero y tierra, incluso una batalla de desgaste podría agotar a todas sus fuerzas principales sin derrotarlos a todos. Además, su habilidad probablemente era mimetismo, que cambia su tipo según el terreno, lo que los hacía aún más problemáticos en este lugar. Tengo que encontrar la manera de alejarlos, pensó Meillo, frotándose la barbilla mientras empezaba a idear un plan. En ese preciso instante, una voz familiar provino del otro lado del grupo Stunfisk. Oigan. Quítense del camino. Necesito pasar. Meillo levantó la vista y vio al otro lado a un chico con chándal, que llevaba una mochila enorme y saltaba de frustración. Era su rival, Hop. Hop también quería pasar por aquí, pero el ejército de Stunfisk le bloqueó el paso. Estaba controlando a su Wololo, intentando usar placaje para despejar el camino, pero Wololo acabó chocando contra un Stunfisk y rebotando, quedando de espaldas. ¿Brincar? Preguntó Meillo con timidez. ¿Eh? ¿Meillo? Al oír el grito, Hop miró sorprendido. Genial.
tú también estás aquí. Rápido, busquemos juntos la manera de ahuyentar a estos que bloquean el camino. Los dos entrenadores atrapados se miraron el uno al otro a través de docenas de discos de hierro, creando una escena un tanto cómica. Amigo, tú también estás atrapado aquí. Meiyo no pudo evitar bromear. Ni lo menciones. Exclamó Hop con expresión deprimida. Acabo de conseguir la insignia de Ulburi y quería ir corriendo a Ciudad Hikin para pedirle consejo al señor Kabu, pero estos tipos me han bloqueado el paso desde hace muchísimo tiempo. No entré en razón y no consigo hacerles ni cosquillas. Es tan molesto. Parece que las grandes mentes piensan igual, o mejor dicho, las personas con mala suerte siempre acaban juntas. La fuerza bruta no es la solución, analizó Meiyo con calma. Necesitamos averiguar por qué se han reunido aquí. Con eso, envió a su héroe Aura. Lucario, por favor, usa tu aura para sentir lo que están intentando hacer. Cambio Lucario. Lucario apareció junto a Meiyo. Cerró los ojos y juntó las patas, y un aura de poder invisible se expandió a su alrededor. Un instante después, abrió los ojos, hizo algunos gestos a Meiyo y señaló las huellas debajo del Stunfisk. ¿Estás diciendo que, les gusta la temperatura y la vibración de las vías? Meiyo lo entendió al instante. Estos Stunfisk estaban usando las vías de las vagonetas como si fueran camas de masaje con piedras calientes. Como no habían pasado vagonetas últimamente, estaban allí tranquilamente tumbados. Eso es. Hop también escuchó el análisis de Meiyo y se dio cuenta. Entonces, si creamos un lugar más cómodo que este, ¿no podremos atraerlos? Exacto, dijo Meiyo asintiendo, mientras su mirada recorría al Woolo que estaba junto a Hop y un plan se formaba rápidamente en su mente. Hop, haz que tu Woolo use desenrollar, pero no ataque. Solo haz que ruede en el sitio, lo más rápido posible. ¿Eh? ¿Rodando en el sitio? Aunque Hop estaba desconcertado, decidió confiar en Meiyo. De acuerdo. Wooloo, haz lo que te dice. Wooloo, obedientemente, se acurrucó formando una bola y comenzó a rodar rápidamente sobre sí mismo. Su suave lana rozaba el suelo, produciendo una serie de sonidos de shasasa y provocando leves vibraciones. Efectivamente, algunos Stunfisk que estaban cerca de Hop llamaron su atención y avanzaron unos pasos hacia Wooloo. Está funcionando. Gritó Hop emocionado. Todavía no es suficiente. Meiyo miró a su lado. Lucario, hagámoslo nosotros también. Usa ataque óseo en ese espacio vacío de allá para crear ruido y vibraciones. Cambio Lucario. Lucario comprendió y condensó un hueso de energía en sus patas, comenzando a golpear frenéticamente el suelo. Los sonidos metálicos resonaron en la mina y, combinados con el rodar de Hop, formaron un extraño concierto. El grupo de Stunfisk comenzó a inquietarse. Era evidente que les atraía el alboroto. Ahora, démosles algo intenso. Un brillo intenso apareció en los ojos de Meiyo mientras lanzaba otra Pokéball. Rugido. El enorme Agrón aterrizó con un golpe seco, dejando escapar a un rugido ensordecedor. Agrón, usa rayo de acero en ese espacio vacío. Meiyo señaló la zona que Lucario estaba golpeando. Rayo de acero era un movimiento nuevo en la región de Galar. Aunque su potencia no era alta, podía reducir la velocidad del oponente. Meiyo lo usé aquí porque prefería otro efecto. La energía residual del movimiento provocaba que el suelo emitía calor continuamente. Corte Agrón. Agrón abrió la boca y disparó un rayo de energía de tipo acero, no muy grueso, hacia el suelo. Chisporrotear. El suelo quedó abrasado por la energía, calentándose rápidamente y comenzando a emitir calor visible. Calor, vibración y ruido caótico. Para Stunfisk, a quien le encantaban los masajes con piedras calientes, esto fue prácticamente una experiencia de spa de 5 estrellas de primer nivel. El líder del grupo Stunfisk, un individuo considerablemente más grande que los demás, fue el primero en moverse. Lentamente se arrastró desde las vías, se dirigió hacia la zona de spa que Meiyo había creado y luego se tumbó cómodamente con un suspiro de satisfacción. Con un líder a la cabeza, los Stunfisk restantes ya no pudieron contenerse. Abandonaron los senderos fríos uno tras otro, trepando hacia la zona cálida y vibrante, y pronto se amontonaron formando una pequeña montaña. Las vías de las vagonetas, que habían estado completamente bloqueadas, ya estaban despejadas. Buen trabajo. Hop le hizo un gesto de aprobación a Meiyo con el pulgar. Piensas muy rápido.
Fue un trabajo en equipo, sonriendo levemente Mei-yo, recordando a sus compañeros que habían hecho un trabajo excelente. Los dos lograron encontrarse y saltaron a una vagoneta estacionada junto a las vías. Solo hay que tirar de esta palanca y nos llevará automáticamente a la salida, dijo Hop, manejando hábilmente la vagoneta. Con una ligera sacudida, la vagoneta comenzó a avanzar lentamente por las vías, adentrándose cada vez más en la mina. Tras atravesar un túnel largo y oscuro, apareció una luz deslumbrante delante. ¡Zas! La vagoneta salió disparada de la cueva, encontrándose con una vista despejada y una cálida brisa que traía el aroma de la ceniza de carbón. Una ciudad de inmensa grandeza, inimaginable, se reveló ante ellos sin previo aviso. Engranajes gigantes giran lentamente, conectando distintas partes de la ciudad. Altas chimeneas expulsaban vapor blanco, formando nubes en el cielo que nunca se disipaban. Edificios de ladrillo rojo se alineaban en hileras, y complejas tuberías se entrecruzaban como las venas de la ciudad. Toda la ciudad era como una gigantesca máquina de vapor palpitante. Este era el corazón de Galar, la ciudad industrial. La ciudad de Hiking. ¡Wow! Hop se quedó con la boca abierta, atónito ante la escena que tenía delante. Mei-yo estaba igualmente conmovida. Aquello era una muestra de la belleza de la civilización, completamente distinta a la de la región de Sinnoh, la máxima expresión de la combinación de la sabiduría humana y el poder de los Pokémon. Yo voy primero. Hop volvió en sí, saltó de la vagoneta y dijo lleno de energía. El desafío del gimnasio del señor Kabu es muy difícil, así que tengo que ir a prepararme. Mei y yo, nos vemos en el gimnasio. Dicho esto, corrió impacientemente hacia la ciudad de Hiking. Estadio. Mei-yo observó su espalda enérgica y sonriente. El tercer líder de gimnasio de Galar, Kabu, de tipo fuego. Para Mei-yo, que poseía 4 Pokémon débiles al tipo fuego, Empoleón, Agarón, Steelix y Bastiodon, esta sería sin duda una batalla de una dificultad sin precedentes. Pero ya empezaba a tener ganas de que llegara el momento. ¿A qué huele el aire en la ciudad de Hiking? Es el olor a carbón quemado, a vapor hirviendo y al calor abrasador que deja la fricción del metal. Mei-yo caminaba por las calles de la ciudad, sintiéndose como si lo hubieran metido en un gigantesco horno steampunk. Sobre su cabeza había enormes engranajes que giraban lentamente, y a su lado, omnipresentes tuberías de vapor que ocasionalmente silbaban columnas de niebla. Todas las personas y todos los Pokémon parecían acostumbrados a esta atmósfera bulliciosa y ardiente. Oye, Mei-yo. Estoy aquí. No muy lejos, Hop estaba de pie en la entrada de un gran estadio, saludándolo con entusiasmo. El estilo arquitectónico de aquel edificio era aún más exagerado que el del Ulbury Sitio el Post-Twig Town. Chimeneas gigantes perforaban las nubes y las paredes exteriores estaban decoradas con motivos en forma de llamas, dando la impresión de que todo el edificio estaba en llamas. Este era el Estadio Kozu, el dominio del líder de gimnasio de tipo fuego, Kabu. Llegas justo a tiempo. Exclamó Hop, corriendo hacia él con un atisbo de seriedad en el rostro. Acabo de descubrir que el reto del gimnasio del señor Kabu no es algo que se pueda empezar de inmediato. ¿Ah? ¿Cuál es el truco? Preguntó Mei-yo. Ya estaba familiarizado con las distintas reglas de los gimnasios de la región de Galar. El desafío del gimnasio del señor Kabu se llama prueba ardiente. Antes de poder desafiarlo oficialmente, tenemos que completar una tarea preliminar. Hop señaló una zona de césped junto al estadio. ¿Ves ahí? Tenemos que luchar contra Pokémon salvajes para ganar 5 puntos. Capturar uno te da 2 puntos, y derrotarlo te da 1. Suena, no es demasiado difícil. Mei-yo opinaba que esta regla era más bien un calentamiento para los aspirantes. Lo difícil es Hop bajó la voz que no solo hay Pokémon débiles en la hierba. Los entrenadores del gimnasio del señor Kabu también patrullan ahí. Si no tenemos cuidado y nos topamos con ellos, tendremos que luchar. Y los Pokémon que envían son todos de tipo fuego. Mei-yo comprendió al instante la intención de Kabu. No se trataba de una tarea simple para sumar puntos. Era una batalla simulada. Quería ver cómo los aspirantes se desenvolvían con los Pokémon de tipo fuego antes del combate oficial. Para Mei-yo, cuyo equipo estaba compuesto principalmente por Pokémon de tipo acero, esto era sin duda una prueba de fuego muy específica. Lo entiendo. Terminamos con esto rápido. Mei-yo ascendió. Los dos caminaron juntos hacia la zona conocida como las praderas de prueba.
Allí la hierba crecía más alta que una persona, y el aire estaba impregnado de un denso aroma a hierba verde mezclada con tierra quemada. Hop estaba lleno de energía. Envió a su Woloro, que cargó a través de la hierba como una excavadora y rápidamente encontró un rolicoli salvaje. Mei y yo, en cambio, era más cauteloso. Cerró los ojos y escuchó atentamente los sonidos a su alrededor. El susurro del viento entre la hierba, el zumbido de los insectos y un leve sonido de pasos que transmitía calor. Allí. Meiyo abrió los ojos y señaló hacia la parte delantera izquierda. Antes de que su voz se apagara, un chico con un chándal rojo emergió de la hierba. Al ver a Meiyo, silbó. Oye, qué suerte tengo, un retador. A ver de qué estás hecho. Sin decirle una palabra más, el niño lanzó una Pokéball. Vamos, Salandit. Un lagarto esbelto, principalmente negro y morado, apareció en el campo. Sacó la lengua, una pequeña llama ardía en la punta de su cola y sus ojos eran astutos. Era de tipo veneno y fuego. Tipo fuego, el primero ya está aquí. Meiyo miró a su oponente, luego a sus propias Pokéballs. Fue una decisión difícil. ¿Enviar a Empoleón? Los Pokémon de tipo agua son fuertes contra los de tipo fuego, pero el tipo veneno de Salandit también es fuerte contra los movimientos de tipo hada que Empoleón podría aprender en el futuro. Más importante aún, su habilidad, corrosión, permite que los movimientos de tipo veneno dañen incluso a los Pokémon de tipo acero y veneno. No podía ser descuidado. Te elijo a ti, Bastiodon. Meiyo desplegó su escudo más resistente. Tipo roca, 4 veces efectivo contra los tipos fuego. ¿Usar un Pokémon de tipo roca contra mi Pokémon de tipo fuego? Menuda elección de manual. El chico del gimnasio frunció el labios, pero una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. ¿Pero puedes seguirle el ritmo? Salandit, maquinación. Salandit no atacó de inmediato. En cambio, dejó escapar algunos chillidos, y su mirada se volvió aún más siniestra a medida que su poder de ataque especial aumentaba significativamente. Esto no pinta bien. El corazón de Meiyo dio un vuelo. Este Salandit era un atacante especial. Ahora, siente el ardor del veneno. Ola de lodo. El niño se rió al dar la orden. Chisporrotear. Una oleada de lodo tóxico púrpura brotó de la boca de Salandit, abalanzándose a gran velocidad sobre el lento Bastiodón. Alcaldía Bastiodonte, protegido. En el momento crítico, un escudo de energía verde se expandió frente a Bastiodón. La ola de lodo impactó contra el escudo, produciendo un sonido corrosivo y áspero, pero no logró dañar a Bastiodón en lo más mínimo. ¿Puedes seguir esquivando? Preguntó el chico con desdén. Tu Bastiodón es tan lento que tarde o temprano vas a cometer un error. Otra vez, onda de lodo. Ahora es el momento. Meiyo aprovechó el hueco en el ataque del oponente y gritó. Ignóralo. Apunta al suelo y usa filo pétreo. Agotar a Khan. Bastiodón lanzó un rugido y golpeó el suelo con fuerza. Innumerables rocas afiladas brotaron del suelo frente a él, extendiéndose hacia Salandit como un campo de púas de tierra. Salandit era rápido. Saltaba ágilmente por las puntas de las rocas, esquivando la mayor parte del ataque, pero finalmente fue rozado por el borde de una roca, dejando escapar un grito de dolor. Por otro lado, Onda Lodo atacó de nuevo. Esta vez, Bastiodón no pudo usar protección a tiempo y recibió el impacto de lleno. El veneno púrpura cubrió instantáneamente el cuerpo de Bastiodón, pero sorprendentemente, Bastiodón simplemente sacudió la cabeza, sin mostrar signos de haber sido envenenado. ¿Qué? El chico entrenador del gimnasio estaba atónito. ¿Cómo es posible? La habilidad de mi Salandit es corrosión. Hasta un Pokémon de tipo acero debería envenenarse. Por desgracia, los labios de Meiyo se curvaron en una leve sonrisa, mi Bastiodón no es solo de tipo acero. También es de tipo roca, y los movimientos de tipo veneno no son muy efectivos contra los de tipo roca. La corrosión, la habilidad solo permitía envenenar a los Pokémon de tipo acero, pero no podía cambiar el hecho de que el daño de tipo veneno se redujera a la mitad contra los Pokémon de tipo roca. Maldita mar, el chico rechinó los dientes. No esperaba que su oponente hubiera calculado ni siquiera esto. Se acabó. La voz de Meiyo era tan fría como el hierro. Bastiodón, usa nuestro mejor método. Gema de poder. En el rostro maltrecho y parecido a un escudo de Bastiodón, una luz brillante brotó repentinamente de donde estaban sus ojos.
Un rayo de luz multicolor hecho de energía pura salió disparado al instante, apuntando con precisión a Salandit, que saltaba y esquivaba. Por muy rápido que seas, no puedes escapar de la luz. Auge. Con la efectividad 4 veces mayor combinada con el daño previo de roca afilada, Salandit ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de perder su habilidad para luchar en la luz. Bien hecho. No muy lejos, Hop, que acababa de atrapar un rolicoli, vio esto y levantó el puño con entusiasmo. El rostro del chico entrenador del gimnasio se tornó sombrío al recordar a Salandit. Murmuró una reacción: te concedo esa, y desapareció entre la hierba. Meiyo y Bastiodon completaron fácilmente las tareas restantes para sumar puntos. Al regresar a la entrada del estadio, un miembro del personal con uniforme de árbitro ya los estaba esperando. Felicitaciones a ambos aspirantes por haber superado la prueba del señor Kabu, dijo cortésmente el miembro del personal. El señor Kabu ha estado esperando en la arena principal durante un buen rato. Al atravesar el largo túnel de jugadores, una ola de calor abrasador les golpea en la cara. El interior del estadio de la ciudad de Hiking era prácticamente un horno gigante. En el centro del campo se alzaba una plataforma de batalla hecha de roca negra, rodeada de lava que fluía. Las graduadas estaban repletas de gente, cuyos gritos entusiastas parecían a punto de hacer estallar la cúpula. En el otro extremo del campo, un hombre robusto y de aspecto serio, de mediana edad, vestido con un chándal rojo con el número 5, permanecía de pie con las manos a la espalda. Su cabello blanco estaba impecablemente peinado, y sus ojos eran tan penetrantes como los de un águila, como si pudiera leer la mente de las personas. Era el líder del gimnasio de la ciudad de Hiking, Kabu. Bienvenido a mi estadio, retador de Sinnoh. La voz de Kabu era fuerte y poderosa, rebosante de una autoridad indiscutible. Acabo de presenciar tu batalla. Ante un oponente en desventaja, no retrocediste, sino que usas sabiduría y una defensa firme para resolver la crisis. Una voluntad admirable. Hizo una pausa, y su mirada se volvió aún más ardiente. Pero aquí, la voluntad por sí sola no basta. Mis llamas consumirán toda determinación superficial. Veamos cuánto tiempo puede resistir tu acero dentro de este horno. Antes incluso de que su voz se apagara, lanzó repentinamente la Pokéball que tenía en la mano. Rugido. Acompañado de un rugido, un enorme Pokémon se estrelló contra el suelo. Su cuerpo estaba cubierto por una corazón como carbón ardiente, y un pico montañoso, como una chimenea, se alzaba imponente sobre su lomo, con un vapor rojo que ascendía constantemente desde la cima. Colosal. Un tipo dual roca y fuego. Las pupilas de Meiyo se contrajeron ligeramente. El tipo roca implicaba que los poderosos movimientos de tipo agua de su as, Empoleón, verían reducido significativamente su efectividad. Este gimnasio, conocido como la prueba ardiente, estaba lleno de trampas desde el primer Pokémon. El sonido de las olas en Ulburi City se fue desvaneciendo gradualmente tras él, reemplazado por los vientos libres y agrestes de Galar. Área silvestre. Meiyo se despidió de Nessa, la líder de gimnasio tan imponente como una ola gigante, y emprendió su viaje hacia la siguiente ciudad. Abrió su Rotom Phone y el mapa marcaba claramente su próximo destino. La ciudad de Hiking, el corazón industrial de la región de Galar, una magnífica metrópolis famosa por el vapor y el acero. Según el mensaje de Hop, el líder del gimnasio de la ciudad de Hiking, el señor Kabu, es un experto muy poderoso en Pokémon de tipo fuego, murmuró Meiyo para sí mismo, frunciendo ligeramente el ceño. El tipo fuego era sin duda uno de los atributos más problemáticos para su equipo, que dependía por completo de los Pokémon de tipo acero como su fuerza principal. Aggron, Steelix, Bastiodon e incluso Lucario corrían el riesgo de ser contrarrestados. Parece que debo planificar mis tácticas con cuidado. ¡Cha! Un grito seco y lleno de espíritu de lucha interrumpió sus pensamientos. Meiyo ladeó la cabeza para observar al vivaz Rookide que estaba posado sobre su hombro. No era grande, sus plumas blancas y negras lucían pulcras y ordenadas, y sus ojos rojos eran brillantes y penetrantes, escudriñando con atención todo lo que lo rodeaba. Su mirada no parecía la de un nuevo compañero que acababa de unirse al equipo, sino más bien la de un veterano curtido en 1000 batallas, siempre listo para lanzarse a la siguiente lucha. Desde que capturó a este pequeño y tenaz Pokémon en el área silvestre, Meiyo descubrió su singularidad. No era hiperactivo, pero sí extremadamente agresivo. Cualquier Pokémon salvaje que entrara en su campo de visión, sin importar su fuerza, sería visto como un oponente potencial.
En ese preciso instante, un astuto Pokémon parecido a un zorro Nikit intentaba robarle un sándwich a un entrenador que estaba haciendo un picnic al borde de la carretera. Antes de que Meiyo pudiera siquiera dar la voz de alarma, el Rookidee que llevaba en el hombro ya se había convertido en un rayo blanco y negro y se había lanzado en picado. ¡Cha! Fue increíblemente rápido, emitiendo un fuerte grito como el de una espada desenvainada. Nikit claramente no esperaba que alguien saltara de arrepentimiento. Se sobresaltó y el sándwich que tenía en la boca se le cayó. Mostró los dientes y le lanzó un gruñido amenazador al Rookidee en pleno vuelo. Un tipo interesante. Meiyo no lo detuvo. En cambio, se cruzó de brazos con interés. Quería ver cuán fuerte era ese pequeño. La batalla estalló al instante. Aprovechando su ventaja de tamaño, Nikit atacó primero, utilizando la habilidad asegurar para atacar a Rookidee desde un ángulo complicado. El Rookidee no esquivó el ataque. Realizó una ágil pirueta en el aire, evadió el ataque y, con aún mayor velocidad, picoteó con fuerza con su resistente pico. Picotear. Sí. El Nikit lanzó un grito de dolor y le apareció una clara marca roja en el frente. Tras asestar un golpe certero, la ofensiva de Rookidee se intensifica aún más. Batió sus alas y una tenue pero pura energía de tipo oscuro recorrió su cuerpo. ¿Eso es y Power Trip? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Meiyo. El movimiento Power Trip era muy especial. El poder de ataque del usuario aumentaba por cada mejora de estadísticas que tuviera. Este Rookidee claramente había pasado por muchas batallas antes de ser capturado por él. Envuelto en energía negra, el Rookidee se estrelló de nuevo contra el Nikit como un pequeño meteorito. Ante tal impulso, el Nikit se asustó. Emitió un extraño grito y huyó hacia la hierba alta con el rabo entre las patas, sin mirar atrás. La batalla había terminado. El Rookidee dio vueltas orgullosamente en el aire antes de aterrizar suavemente sobre el hombro de Meiyo, usando su pico para acicalarse las plumas revueltas por el viento como si acabara de hacer algo trivial. Bien hecho, dijo Meiyo sonriendo y sacando un pequeño trozo de raíces de energía de su mochila para dárselo. Pero no seas tan impulsivo la próxima vez. Observa primero a tu oponente. El Rookidee ladeó la cabeza para mirar las raíces de energía, luego a Meiyo, y finalmente comenzó a picotearlas en pequeños mordiscos. Para seguir avanzando y llegar a la ciudad de Hiking, tuvieron que cruzar la mina Galar número 2. La entrada a la mina parecía mucho más ordenada que las de Sinnoh, con incluso vías preparadas para que circularan las vagonetas. Piedras fluorescentes estaban incrustadas en las paredes, proyectando una luz parpadeante a través de los profundos pasadizos. Lucario, por favor, abre el camino. Meiyo envió a su héroe Aura. En este entorno con poca luz, el poder Aura de Lucario fue sin duda el mejor radar. El Rookidee seguía posado sobre el hombro de Meiyo, con la mirada aún más aguda que en el exterior, observando atentamente cada sombra en la cueva. Muchos tipos de roca y de suelo en la mina vivían Pokémon. Graveler y Geodude se vieron por todas partes. Rookidee parecía indiferente a ellos hasta que un Pokémon que transportaba mineral por las vías apareció ante su vista. Ese Pokémon parecía un monociclo. Su cuerpo estaba hecho de carbón negro, con una sola rueda de roca gigante debajo, y una pequeña llama ardía en la parte superior de su cabeza. Carkol. Un tipo dual roca y fuego. El tipo volador está contrarrestado por el tipo roca. El tipo acero está contrarrestado por el tipo fuego. Este era un enemigo natural para Rookidee, y su evolución final, Corviknight. Sin embargo, a los ojos de los Rookidee, estallaba un espíritu de lucha sin precedentes. Antes de que Meiyo pudiera reaccionar, lanzó otro ataque. «Vuelve, Rookidee», gritó Meiyo apresuradamente. Pero ya era demasiado tarde. Es evidente que el Carkol tampoco esperaba ser atacado. Se detuvo en seco, la llama de su cabeza se elevó medio metro con un silbido, y su gigantesco ojo monociclo miró con furia a ese pequeño hermano arrogante. Estallido. El proyecto del Rookidee impactó contra el duro cuerpo de carbón del Carkol, produciendo solo un golpe sordo sin dejar ni siquiera una marca blanca. Rugido. El Carkol se enfureció. Abrió la boca y una roca ardiente salió disparada a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia el Rookidee. Tumba de roca. Rápido, esquiva. El corazón de Meiyo se encogió.
El Rookidee demostró una asombrosa velocidad de reacción, realizando un vuelo lateral desesperado en la estrecha mina, evitando por poco la roca en llamas. La roca se estrelló contra la pared de la cueva con una fuerte explosión, lanzando fragmentos por todas partes. Al no alcanzar su objetivo, el cuerpo del caracol comenzó a girar a gran velocidad y una corriente de aire abrasadora se extendió hacia afuera. Giro rápido. Se acercaba. Ahora. Usa garra metálica en su rueda. Ordenó Meiyo en voz alta. Dado que era inevitable, ataca su punto débil. El Rookidee comprendió al instante la intención de su entrenador. No retrocedió, sino que avanzó. Los bordes de sus alas brillaban con un intenso brillo metálico, como dos cuchillas afiladas. En el momento en que se cruzó con el caracol, cortó con precisión la gigantesca rueda de roca de su oponente. Sonido metálico. El sonido ensordecedor de la fricción del metal resonó y saltaron chispas en todas direcciones. El enorme cuerpo del caracol se detuvo bruscamente, disminuyendo su velocidad de giro. Un arañazo claramente visible quedó en su rueda. Rugido. El caracol estaba completamente furioso. La llama en su cabeza estalló y una columna de fuego abrasador se dirigió hacia el Rookidee. Lanzallamas. Oh, no. A tan corta distancia, era imposible esquivarlo. En el momento crítico, una figura azul bloqueó el paso de Rookidee como si se hubiera teletransportado. Lucario. Lucario cruzó los brazos y recibió el lanzallamas de frente con todo su cuerpo. Aunque el fuego es muy efectivo contra los Pokémon de tipo acero, Lucario, gracias a su gran fuerza, solo se cubrió un poco de hollín y no sufrió daños graves. Al ver a otro oponente y sabiendo que no lograría imponerse, el caracol lanzó un rugido sordo y a regañadientes, giró su rueda y se adentró más en la mina siguiendo las vías. La batalla había terminado. Lucario volvió a mirar al Rookidee, con una mirada que denotaba un matiz de reproche. El Rookidee aterrizó en el suelo algo desaliñado, con las plumas ligeramente rizadas por el calor. Miró a Lucario, luego a Meiyo y, por primera vez, bajó la cabeza con orgullo. Comprendió que, de no ser por Lucario, podría haber resultado gravemente herido. ¿Sabes qué hiciste mal? Meiyo se acercó, se arrodilló y sacó una poción para curar sus heridas. La valentía es buena, pero no la imprudencia. La batalla requiere sabiduría y compañeros. No lo regañó demasiado, simplemente le enseñó con delicadeza. El Rookidee le permitió en silencio curar sus heridas, con un atisbo de reflexión en sus ojos. Tras atravesar la larga mina, finalmente apareció una luz deslumbrante frente a nosotros. Uf. Mientras Meiyo guiaba a sus compañeros fuera de la cueva, una cálida brisa mezclada con el olor a ceniza de carbón le acarició el rostro. Una ciudad magnífica, inimaginable, fue revelada ante él sin previo aviso. Engranajes gigantes giran lentamente como el corazón de la ciudad, conectando diversas partes de la metrópolis. Chimeneas imponentes expulsaban vapor blanco, formando nubes en el cielo que nunca se disipaban. Edificios de ladrillo rojo se alineaban y complejas tuberías de vapor se entrecruzaban como venas. La ciudad entera era como una gigantesca máquina de vapor palpitante. Este era el corazón de Galar, la ciudad industrial. La ciudad de Hiking. Wow, Meiyo quedó profundamente impactada por la visión que tenía ante sí. Aquello era una belleza de civilización completamente diferente a la de la región de Sinnoh, la máxima manifestación de la sabiduría humana combinada con el poder de los Pokémon. Cha. El Rookidee que llevaba al hombro también se sintió atraído por esta ciudad de acero y fuego entrelazados. En sus ojos, un furioso espíritu de lucha se encendió una vez más. Aquí estaban los poderosos adversarios que tanto anhelaba. Meiyo percibió el estado de ánimo de su compañero y levemente. El tercer líder de gimnasio de Galar, Kabu, de tipo fuego. Para Meiyo, cuyos miembros del equipo estaban contrarrestados en su mayoría por Pokémon de tipo fuego, esta sería sin duda una batalla de una dificultad sin precedentes. Pero ya había empezado a ilusionarse. Al salir de la mina Galar N2, el camino que conducía a la ciudad de Hiking se abrió repentinamente. Ante ellos se extendía una vasta extensión de naturaleza salvaje. En el horizonte lejano, la silueta de una enorme ciudad industrial ya era apenas visible, con sus imponentes chimeneas como gigantes silenciosos que exhalaban una niebla blanca hacia el cielo. Deberíamos llegar allí una vez que crucemos este desierto. Meiyo guardó su Rotom Phone y echó un vistazo a su compañero animado que estaba sobre su hombro.
Rookide mantenía la cabeza bien alta, sus penetrantes ojos rojos escudriñaban todo a su alrededor. Desde que se unió al equipo, el espíritu combativo de este pequeño nunca había flaqueado. Parecía tomar cada respiración como un preludio a la batalla, viendo todo a su alrededor como un oponente potencial o una piedra de afilar para perfeccionar sus habilidades. Kia. Un grito breve y provocador rompió el silencio del desierto. Meiyo miró hacia donde provenía el sonido y vio un Pokémon con una cresta roja posado sobre una roca cercana, pateando con desgana una pequeña piedrecita. Sus pantalones le colgaban holgados alrededor de la cintura, y su mirada desdeñosa irradiaba el aura de un delincuente callejero. Scrafty, un Pokémon de tipo siniestro y lucha, conocido por su astucia y beligerancia. Ese Scrafty notó claramente a Meiyo y a su pequeño compañero. Dejó de patear la piedrecita, ladeó la cabeza y examinó al Rookidee sobre el hombro de Meiyo con una mueca burlona, como diciendo: ¿esto es todo? Para el orgulloso Rookidee, esa mirada fue la máxima provocación. Antes de que Meiyo pudiera reaccionar, Rookidee se transformó en una flecha blanca y negra que salió disparada de su hombro para quedar suspendida justo delante de Scrafty, lanzando un grito de batalla nítido y resonante. Así comenzó una batalla inevitable. El temperamento de este pequeño, Meiyo sonó con impotencia, pero no pudo evitarlo. Sabía muy bien que, para un Pokémon con esa personalidad, reprimir su deseo de luchar era mucho peor que guiarlo para que creciera a través del combate. Es evidente que Scrafty no se tomó en serio al pajarito, que ni siquiera le llegaba a la rodilla. Con calma, se subió los pantalones y le lanzó un puñetazo disimulado. Falsa sorpresa. El movimiento fue tan rápido que su trayectoria era casi invisible, y conllevaba un efecto de retroceso garantizado, un truco de apertura común para Scrafty. Sin embargo, la reacción de Rookidee fue aún más rápida. Realizó un giro extremo en el aire, como una acróbata ágil, esquivando por poco el peligroso ataque. Luego, aprovechó el impulso para lanzarse en picada, con su duro pico como una afilada daga dirigida directamente a la frente de Scrafty. Picotear. Golpear. Con un golpe sordo, Scrafty perdió el equilibrio y retrocedió medio paso. Se tocó la frente y su mirada cambió al instante. El desprecio y la jovialidad se desvanecieron, reemplazados por una oleada de furia descontrolada. Ya no se contuvo. Con las patas ligeramente flexionadas, se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, cargando directamente contra el Rookidee en pleno vuelo. Patada de salto alto. Si esa patada impactara, el pequeño cuerpo de Rookidee probablemente perdería su capacidad de luchar al instante. Ahora, usa grudido. Resonó la voz de Meiyo con calma. Rookidee lanzó un grito agudo al aire. Aunque no pudo causar daño, sí logró desconcentrar a Scrafty. El movimiento de Scrafty se detuvo por una fracción de segundo. En un duelo entre maestros, una fracción de segundo es una eternidad. Rookidee aprovechó la oportunidad, batió sus alas y rozó por poco la rodilla voladora. La patada de salto alto cayó, y Scrafty se estrelló violentamente contra el suelo con un gemido de dolor, lo que provocó una importante disminución de su salud. Bien hecho. Meiyo apretó el puño. Ese era precisamente el estilo de lucha que había estado enseñando a sus compañeros. Usar la sabiduría en lugar de la fuerza bruta. Sin embargo, como matón de la naturaleza, Scrafty no iba a ser derrotado tan fácilmente. El intenso dolor desató por completa su naturaleza salvaje. Saltó del suelo, con los ojos inyectados en sangre, agarró una roca cercana y la arrojó con furia contra Rookidee. Desprendimiento de rocas. Este era un movimiento de tipo roca. Era 4 veces efectivo contra el tipo volador. Rookidee. Quítate de en medio. La expresión de Meiyo cambió. Una lluvia incontable de fragmentos de piedra cayó, bloqueando todas las vías de escape de Rookidee. Rookidee intentó con todas sus fuerzas esquivar la lluvia de piedras, pero un fragmento le rozó el ala. Con un grito de dolor, se precipitó desde el cielo. Rookidee. Justo cuando Meiyo estaba a punto de lanzarse hacia adelante, Scrafty cargó con una mueca burlancia. Saltó alto, y un potente puñetazo cargado de energía oscura se dirigió sin piedad hacia el caído Rookidee. Venganza. Alto. Meiyo intentó correr hacia allí instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Justo en el momento en que aquel devastador puñetazo estaba a punto de impactar, una luz implacable brotó repentinamente de los ojos rojos del caído Rookidee.
No quería perder. No podía perder. Aún no le había demostrado a su entrenador lo alto que podía volar. Tocó Kia. Un grito sin precedentes que resonó entre las nubes brotó de su pequeño cuerpo. La brillante luz de la evolución irrumpió como un sol, tiñendo de blanco puro todo el desierto. Scrafty quedó cegado por la repentina e intensa luz, y su ataque se detuvo. En la penumbra, una figura completamente nueva comenzaba a tomar forma rápidamente. Su cuerpo creció, sus plumas negras parecían un manto de la noche. Su mirada era más penetrante que antes, con la frialdad y la serenidad de un depredador aéreo. Corvus Kire, murmuró Meiyo mientras observaba la nueva figura. Mientras la luz de la evolución se desvanecía, un decidido Corvus Kire se yergue firme frente a Scrafty. Sus heridas se habían curado por completo durante la evolución, y su aura era más de un nivel más fuerte que antes. Scrafty estaba atónito. No podía comprender cómo aquella pequeña cosa que acababa de pisar se había transformado en eso en un instante. Pero la ferocidad que llevaba en la sangre la impulsó a atacar de nuevo. Rugido. Rugió, provocando que un Brick Break cayera sobre la cabeza de Corvus Kire. Esta vez, Corvus Kire no esquivó. Simplemente alzó el ala con calma. Sonido metálico. Se oyó un sonido nítido, como de metal chocando. El Brick Break de Scrafty impactó con fuerza contra el ala de Corvus Kire, pero se sintió como si hubiera golpeado una placa de acero indestructible. En algún momento, los bordes de las alas de Corvus Kire habían adquirido un brillo metálico agudo. Ala de acero. En el momento de la evolución, había comprendido el orgullo del acero que corría por sus venas. Eso es. Gritó Meiyo emocionada. Demuéstrale nuestro verdadero poder. Corvus Kire, carga. Apreciar escudero. Corvus Kire dio una respuesta rotonda, batió sus alas y se transformó en un rayo negro para enfrentarse a su oponente de frente. En ese momento, el ritmo de la batalla cambió por completo. La velocidad, la potencia y la defensa de Corvus Kire habían mejorado. Ya no era aquel pequeño ser que solo podía maniobrar en el aire, sino un caballero aéreo que se enfrentaba en un intenso combate cuerpo a cuerpo con el matón terrestre. Los puñetazos de Scrafty ya no podían causar daño efectivo, mientras que cada ala de acero de Corvus Kire dejaba una herida visible en su oponente. Con un bando fortaleciéndose y el otro debilitándose, el resultado ya no estaba en duda. Finalmente, tras ser alcanzado por una pesada ala de acero lanzada desde el cielo, Scrafty cayó contra su voluntad, perdiendo su capacidad de combatir. La batalla había terminado. Corvus Kire dio una vuelta en el aire antes de posarse con firmeza sobre el brazo extendido de Meiyo. Ahora pesaba más y su mirada se había vuelto mucho más serena. Ya no piaba ruidosamente como antes, sino que frotaba suavemente su cabeza contra la mejilla de Meiyo, como si dijera: no te he defraudado. Lo hiciste genial, mi caballero. Meiyo gritó y sacó las mejores raíces de energía de su mochila. La persona y el pájaro se bañaban en el resplandor del atardecer, mirando hacia la ciudad industrial que se extendía hasta el horizonte, donde ya estaban encendidas las luces de miles de hogares. Las llamas de la ciudad de Hiking los esperaban. Y esta vez, el equipo de Meiyo había conseguido un caballero de acero capaz de surcar los cielos y abrirse paso entre las espinas. Estuviera precipitando de cabeza a un horno enorme y rugiente. Este lugar era completamente diferente a cualquier otro que hubiera visitado en la región de Galar. Carecía de la tranquilidad de Cudgrass Town, rodeada de campos verdes, y de la humedad y la amplitud de Ulbury City, donde se entrelazaban la brisa marina y las olas. El aire era cálido, impregnado de un aroma a acero y fuego que parecía no haberse extinguido jamás desde el nacimiento de la región de Galar. Engranajes gigantescos y gruesas tuberías de vapor, como el esqueleto de hierro de la ciudad, se extendían sin ningún tipo de ocultamiento, trepando por las calles y las paredes de los edificios, emitiendo ocasionalmente ráfagas de vapor blanco y sibilante desde las interfaces de las válvulas. El cielo estaba perpetuamente envuelto en un velo de humo de fábrica y vapor de agua, que filtraba la luz del sol convirtiéndola en un brillo suave y brumoso, proyectando un tono amarillo cálido, ligeramente nostálgico, que nunca se desvanecía sobre toda la ciudad. Este era el corazón de Galar, una ciudad industrial que nunca cerraba sus puertas ni se detenía. Meiyo bajó del tren mientras una oleada de calor lo envolvía. Se ajustó el ala del sombrero, mientras el Corvus Kire que llevaba al hombro ladeaba la cabeza con curiosidad, observando aquel mundo nuevo y vibrante.
Desde que evolucionó durante la batalla contra Scrafty, este antiguo Rookide se había vuelto más sereno, su mirada mucho más aguda, pero incluso ahora, estaba cautivado por la espectacular maravilla industrial que tenía ante sí. Esto es, la ciudad de Hiking, murmuró Meiyo para sí mismo. Sacó su teléfono y reprodujo un vídeo que Job le había enviado hacía poco. En el vídeo, el rostro de Job aún reflejaba la emoción y el cansancio posteriores a la batalla mientras ondeaba su recién adquirida insignia de fuego y gritaba a viva voz. Meiyo. Conseguí mi tercera insignia. El señor Kabu de la ciudad de Hiking es realmente asombroso. Su pasión prácticamente incendió todo el estadio. Más vale que estés bien preparado. Este tipo está en un nivel completamente diferente al de los oponentes a los que nos hemos enfrentado antes. En el fondo del vídeo, se oían débilmente los atronadores vítores de la multitud, una atmósfera fervorosa que parecía transmitirse a través de la pantalla. ¿No estamos al mismo nivel, Eri? Meiyo apagó el vídeo y dirigió su mirada hacia el edificio más magnífico del centro de la ciudad. Era un estadio enorme, forjado con ladrillo rojo y acero, con imponentes chimeneas que perforaban las nubes y cuyas cimas ardían con una llama eterna que actuaba como un faro, guiando a todos los aspirantes con sueños en sus corazones. Ese era el estadio Kofu, y el dominio de su amo, el líder de gimnasio de tipo fuego aclamado como el primer gran abismo en el camino del retador de Galar. Kabu. Meiyo no tenía prisa por ir al centro Pokémon. En cambio, prefirió dar un paseo por la ciudad primero para sentir su pulso. Entró en un restaurante de carretera lleno de obreros y entrenadores con manos de trabajo manchados de grasa. Comían con apetito mientras conversaban animadamente sobre temas relacionados con la ciudad. ¿Te enteraste? El señor Kabu derrotó hoy a 3 retadores más. Un joven que parecía un entrenador local dio un gran trago de jugo y dijo mientras negaba con la cabeza. ¿Solo 3? Eso es poco para hoy en día. Su compañero, que estaba frente a él, se burló. La semana pasada, un chico de Oen que decía ser un experto en Pokémon de tipo fuego trajo a su Blaziken. ¿El resultado? Fue noqueado directamente por el arcanine del señor Kabu con una combinación de velocidad extrema y envite ígneo antes incluso de que tuviera la oportunidad de usar Dynamax. Eso es brutal. Oí que cuando el señor Kabu era joven, estuvo a un paso de convertirse en campeón. Más tarde, por alguna razón, decidió quedarse en la ciudad de Hiking precisamente para subir la temperatura a los jóvenes aspirantes. No se trata solo de subir la temperatura. Se trata de persuadirlos para que se rindan. El primer joven bajó la voz, con un atisbo de asombro en el rostro. ¿Sabes por qué la liga puso el gimnasio de tipo fuego como el tercero? Para usar las llamas más puras y quemar las fantasías de aquellos aspirantes que solo llegaron hasta aquí gracias a su astucia y ventajas de tipo. El gimnasio del señor Kabu es un filtro. Quienes no lo atraviesen, básicamente se despiden de la conferencia de la liga de este año. La conversación de la mesa vecina llegó a oídos de Meiyo sin perderse ni una palabra. Sus dedos rozaron inconscientemente el borde de su taza. Su expresión era tranquila, pero una oleada de emociones lo invadía. El primer gran obstáculo de Galar. Después de terminar su comida, Meiyo llegó a la ciudad de Hiking. Centro Pokémon. Después de acomodar a sus compañeros, se encerró en su habitación, abrió su teléfono Rotom y comenzó a buscar toda la información pública sobre Kabu. En la pantalla, la foto de Kabu irradiaba una energía excepcional. Vestía un chándal con el número 187. Su piel lucía un bronceado saludable y su mirada era tan penetrante como la de un halcón, como si pudiera leer la mente de las personas a través de la pantalla. No era una mirada fría e inexpresiva, sino el fervor de un espíritu combativo. Líder de gimnasio. Kabu. Título. El corazón de fuego de Galar, guardián del camino del retador. Introducción. Un entrenador legendario que ha estado activo desde los inicios de la Liga Galar, conocido por su estricto estilo de enseñanza y su temperamento combativo. Trata cada batalla de gimnasio como si fuera la batalla final de su carrera y tiene expectativas extremadamente altas para los aspirantes. Por consiguiente, sus pruebas son excepcionalmente duras. Pokémon comunes. Arcanine, Ninetales, Rapidash, Centiskorch. Al ver esa larga lista de Pokémon de tipo fuego, Meiyo frunció el ceño gradualmente. No es que nunca se hubiera enfrentado a un maestro de tipo fuego. En la conferencia de Suzuran en Sinnoh, tuvo un emocionante duelo con el rey celestial Dalle del Alto Mando y, finalmente, recurrió a la habilidad Heavy Metal de Agron y a su voluntad inquebrantable para hacer tambalear al Infernape del Alto Mando.
Esa batalla lo había hecho famoso y le había dado una gran confianza en su Legión de Acero. Pero ahora la situación era completamente diferente. Eso ocurrió en Sinnoh, en un entorno que le resultaba familiar, durante un encuentro para el que se había preparado meticulosamente. Pero esto era Galar, una región completamente nueva con una regla novedosa como el Dynamax que podía cambiar por completo el rumbo de la batalla. Y lo que es más importante, se enfrentaba a un veterano que había estudiado tácticas de tipo fuego durante toda su vida, en un estadio construido específicamente para él y repleto de elementos de fuego. La mirada de Meiyo se desplazó lentamente de los ojos de Kabu, que ardían con espíritu de lucha en la pantalla, hacia la ventana. Fuera de la ventana se extendía el incesante espectáculo industrial de la ciudad de Hikin. Enormes engranajes impulsaban el pulso de la ciudad, y altísimas chimeneas arrojaban calor y fuego al cielo, como si inyectaran un flujo constante de vitalidad. A lo lejos, el estadio Kofu parecía una bestia agazapada en la noche, con llamas que, en su punto álgido, brillaban más que cualquier estrella en el firmamento. Esas llamas eran como una declaración silenciosa que Kabu emitía a todos los retadores que venían aquí. ¿Quieres cruzar mi umbral? Entonces intenta usar tu voluntad para apagar mis llamas. O bien, ser reducido a cenizas en este fuego rugiente. Una presión sin precedentes, como la inmensa sombra de esta ciudad de acero, envolvió lentamente el corazón de Meiyo. Esta presión no provenía del miedo a lo desconocido, sino de la anticipación más instintiva y clara del estratega ante las dificultades que se avecinaban al enfrentarse a una desventaja absoluta y a un oponente experimentado. Sabía que esta tercera batalla de gimnasio sería la primera y más dura prueba a la que se enfrentaría desde su llegada de Galar.